Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de formación virtual. Mi nombre es José Orlando Torres, ingeniero asesor especialista en la administradora de riesgos laborales Sura. El día de hoy veremos un espacio que nos ayuda a adoptar posturas de cuidado más seguras, entendiendo que nuestra actividad de conducción se realiza de manera permanente y sobre todo entendiendo que manejamos vehículos muy grandes y que tenemos una responsabilidad en la cual debemos garantizar la aplicación correcta de protocolos y tareas que nos ayuden a poder llegar a casa sanos y salvos. Antes de dar inicio formal a esta presentación, le quería dar unos dos tareas principales que debemos abordar antes de empezar el evento de formación. El primero es poder ubicarse en un lugar adecuado, tranquilo, relajado, donde usted pueda tomar el tiempo para advertir la presentación y pueda apostar medidas de cuidado que le sirvan a entender cómo eh, aplicar los conocimientos que estamos brindando en estos espacios. El segundo es que procure también involucrar el proceso formativo en la práctica, en que estas situaciones que presentamos se materialicen en espacios donde usted logre plasmar estos eventos que usted logre identificar y que esto se transforme en una conducción más segura, mucho más amplia y mucho más específica en el cuidado hacia las demás personas. Entonces, bienvenidos. Cuando hablamos de conducción segura, es importante tener en cuenta el contexto de lo que significa la seguridad vial. Para ello vamos a hablar un poquito de la documentación, las señales de tránsito, el tema sancionatorio, que es bastante importante frente a al actuar y cómo está tipificada cada una de las acciones en el Código Nacional de Tránsito. Un tema básico del funcionamiento y el cuidado que hay que tener en nuestros vehículos y también cómo aplicar el manejo defensivo a todas las partes de la vía. Y si desafortunadamente tenemos que estar inmersos en una situación de un accidente de tránsito, ¿cómo podemos actuar de la mejor manera? Pues para poder actuar conscientemente y seguro teniendo en cuenta los conocimientos básicos adquiridos. En este contexto, es importante conocer las normas aplicables a nuestra tarea de conducción, específicamente la Ley 769 del 2002, también conocida como el Código Nacional de Tránsito. En ella se tipifica todo el tipo de regulación que se tiene que hacer para cualquier tipo de actor vial. Esto incluye peatones, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, entre otros, incluyendo también los agentes de tránsito. Fíjense cómo es de importante conocer el contexto para saber cómo debemos comportarnos. Colombia es un país que tiene un sinnúmero de normas. El problema está en que precisamente muchos no las conocemos y otra gran parte no se hace cumplir. Entonces tenemos la consigna de que si no hay quien nos haga cumplir la norma, pues entre comillas, no deberíamos cumplirla y ese es un error básico que queremos dejar constancia para que usted trascienda y logre manejar su vehículo de una manera óptima y adecuada, teniendo en cuenta que muchas veces no va a haber un agente de tránsito, un jefe midiéndolo, un GPS mirando por dónde va, algún propietario del vehículo diciéndole lo que tenga que hacer. Simplemente son nuestras propias decisiones las que nos llevan a adquirir el contexto de lo que significa la palabra responsabilidad y todo lo que con ello conlleva. Dentro de los documentos fundamentales para realizar la tarea de conducción aparece la tarjeta de propiedad como uno de los principales, también conocido como la licencia de tránsito. Este documento nos ayuda a identificar plenamente las características de nuestro vehículo, en especial la placa, el modelo, el color, entre otras características fundamentales. Importante tener en cuenta la capacidad de carga y la de pasajeros que determinan los topes máximos a los cuales nosotros podemos llevar nuestros vehículos. Es importante entender el contexto de la capacidad máxima. Esto entendiendo que muchas veces nuestros vehículos podrían sobrepasar dicha capacidad que aparece en este documento. Esto se hace siempre de manera consciente. El fabricante determina cuál es la capacidad máxima y deja un margen para que efectivamente el vehículo pueda garantizar su funcionamiento en unos límites establecidos. Eso también ocurre con el tema de los pasajeros. Puede ser que nuestro vehículo puedan ir 3, 4 o más pasajeros, ¿cierto? Pero
lo que determina la capacidad real, la que yo puedo transitar o transportar en nuestros vehículos, está directamente en la información que está consignada en este documento. ¿Cierto? Entonces, a tenerlo en cuenta, ojo con el sobrecupo. También tener en cuenta el problema con los trámites, por ejemplo, lo que tiene que ver con los traspasos, ¿cierto? La compra y venta de vehículos, que muchas veces se hacen de una manera no tan legal en la medida en que no se formaliza el trámite frente a las autoridades de tránsito y muchas veces los conductores quedan en medio de situaciones en las cuales no pueden comprar o vender vehículos porque no aparece el propietario real o porque la información no concuerda, porque nos vendieron un vehículo con información falsa o fraudulenta, ¿cierto? Entonces a tener cuidado de hacer los trámites completos y de tener también la previsión de revisar la información que realmente lo que aparece en este documento sea la realidad contrastada con lo que aparece en las bases de datos, específicamente las del CIMID y demás aplicaciones como el RUND y otras aplicaciones varias donde se puede verificar y contrarrestar la información que aparece en estos documentos. Otro documento fundamental, la licencia de conducción. En estos aparecen entonces las características básicas de la persona que se le permite manejar un vehículo. En este caso, esta persona de la licencia que aparece aquí en esta información tiene una restricción, conducir con lentes, ¿no? Muchos de nosotros tenemos también restricciones de este tipo o alguno tendrá alguna restricción, por ejemplo, de uso de dispositivo monoauricular. Otros tendrán restricciones, por ejemplo, de usar dispositivos que le ayuden para manejar de noche, otros no podrán manejar de noche, entre otras características que hacen que efectivamente estas restricciones se tengan que cumplir cuando usted está haciendo realmente la actividad. Tenga en cuenta también que debemos tener nuestro documento actualizado, ¿cierto? Con la categoría vigente, es decir, para nosotros la categoría C específicamente vigente y actualizada. Tenga en cuenta que cada vez que nosotros tenemos infracciones de tránsito, y no hacemos los respectivos acuerdos de pago, vamos a tener el limitante de no poder actualizarlo hasta que no hagamos los acuerdos respectivos frente a estos comparendos que se tengan vigentes, ¿no? Entonces, otra razón más para que usted esté al día en esta clase de documentos y pues obviamente evite al máximo la imposición de comparendos específicamente para que lo tenga en cuenta. Otro documento muy importante, el Registro Nacional de Despachos de Carga, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que los manifiestos de carga y las remesas son documentos que ahora pues son mucho más fáciles de hacer en medida que la empresa cuenta con medidas tecnológicas para realizar estos documentos, para firmarlos, para generar sus códigos de seguimiento, los QRs, entre otros. Entonces es importante tener en cuenta que este documento se haya realizado de la mejor manera, que tenga la información adecuada concerniente a la característica del producto que vamos a transportar. Eso para que lo tengan en cuenta. Esto lo voy a pasar de largo. Tenemos entonces también un documento muy importante que es el que nos relaciona las mercancías peligrosas. Si nosotros tenemos que realizar algún tipo de transporte que requiera una mercancía especial, obviamente tenemos que tener esta relación del dispositivo, ¿no? No solamente del producto, sino cómo se manipula, cómo se contiene y cómo se trata cuando hablamos de situaciones de emergencias, ¿cierto? La norma ya tiene una capacidad específica tratada para el transporte de sustancias peligrosas que trataremos un poquito más adelante en este curso. Por lo tanto, es importante que la información consignada aquí sea verídica y que usted siempre pregunte, una tarea muy importante que van a hacer los conductores es qué tipo de mercancía estamos transportando, que tanto el jefe directo como la persona que cargó el vehículo sepa claramente cuál es el tipo de producto que usted va a transportar y usted le pregunte a esas personas específicamente cuál fue el producto para no tener problemas con respecto a no conocer el tipo de producto que usted está transportando. Recuerde que es su deber conocer y garantizar que efectivamente cuál es el producto que usted está transportando en cualquier momento. El SOAT, otro documento legal muy importante, recordemos sus siglas, seguro obligatorio frente a accidentes de tránsito. Este documento, muy importante, garantiza el buen uso que se le debe dar a un vehículo en cuanto se presentan los siniestros viales.
¿cierto? Hablando directamente, este documento solamente funciona para el cubrimiento en salud, la atención en salud a las personas lesionadas. No cubre la carga, no cubre los daños a los vehículos, la propiedad privada, ¿cierto? La responsabilidad civil. Solamente se va a encargar de cubrir la atención primaria fundamental en atención en salud a cualquier persona que resulte involucrada en un accidente de tránsito. Esto incluye obviamente entonces a los que son los conductores de vehículos particulares, públicos, peatones o cualquier persona que resulte involucrado en un accidente de tránsito, no importa si está dentro o fuera del vehículo. Tengan también mucho cuidado en dónde se obtienen estas pólizas y también garantizar que la información de la aseguradora suba a las plataformas digitales del CIMI y del RUND para garantizar que la información es correcta y que efectivamente el SOAT empieza a cubrir. Tenga en cuenta los días de no cubrimiento. Generalmente el SOAT funciona igual que los amparos en riesgos laborales. ¿Qué quiere decir eso? Que el día en que tú te afilias o el día que usted saca la póliza, ese día no va a haber cubrimiento, sino solamente al día siguiente hábil, específicamente el día siguiente a la expedición de este documento. Entonces tenga en cuenta estas características para sacar el SOAT. En nuestro país, dos pólizas de SOAT no pueden funcionar al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, esto da la garantía de que si usted saca una póliza al día de hoy, pero tenía 3 o 4 meses antes de vencerse, no va a haber ningún problema. La póliza va a empezar a cubrir justo el día cuando se venza la póliza que usted tiene activa, ¿cierto? Entonces, importante tenerlo en cuenta. Y también tener en cuenta que desafortunadamente cuando nosotros hablamos de manejar vehículos grandes, muchas veces hay colisiones que se presentan con vehículos de menor tamaño, muy pequeños, algunos como ciclistas y conductores de motocicleta, ¿cierto? Entonces tenga en cuenta la plena seguridad de que el SOAT va a cubrir a una persona como un peatón o un ciclista si desafortunadamente tenemos el evento relacionado a un accidente de tránsito con estas personas. ¿Qué sucede si se presentan más de un evento en un solo año? Pues la póliza va a actuar normalmente, ¿cierto? Tengamos en cuenta las características de los límites. Significa que el SOAT tiene un límite máximo de cubrimiento en cada evento, que generalmente se da en salarios mínimos. Pueden ser 350, 400, 500, hasta 600 o 650, inclusive 700 salarios mínimos es los montos que se tienen para esta clase de cubrimientos. ¿Qué sucede si desafortunadamente el SOAT llega a su tope? Muy seguramente en estos casos ya miraremos si se cuenta con otra serie de pólizas, ¿cierto? La contractual, la extracontractual, la póliza todos riesgos, si tenemos de pronto, hablando directamente de otro tipo de pólizas, muy seguramente van a cubrir este tipo de situaciones, ¿cierto? Lo que se refiere a la responsabilidad civil, daños a terceros. Recuerden que esas otras pólizas lo podrán hacer, cosa que el SOAT directamente no tiene su alcance. Tenemos el seguro contractual y extracontractual. Entonces, lo que les decía, ¿qué pasa cuando tenemos un accidente o un evento donde no hay daños a las personas, por ejemplo, pero sí hay daño a los vehículos, a la propiedad privada? Ahí entran a jugar esta clase de seguros, ¿cierto? Tenemos un seguro que protege directamente la función misional del vehículo y otro que va mucho más allá, ¿cierto? Entonces, ¿qué decir más allá? Por ejemplo, pensemos un evento múltiple donde varias personas resulten lesionadas, ¿cierto? Recordemos entonces lo que tiene que ver con la responsabilidad civil, lo que tiene que ver con el resarcimiento de daños causados a terceros, que suele ser muy costosa y que como el SOAT no cubre, pues entonces se exige otra serie de pólizas o elementos que nos ayuden a cubrir esta clase de eventos que se puedan tener, ¿cierto? También tener en cuenta que esto tiene una vigencia de un año y que ahora se exige mucho tener en cuenta que es importante que el hecho de tener la contratista contractual no nos exime de tener por obligación el SOAT, ¿cierto? Esos son documentos que no son excluyentes el uno del otro. Tenemos también aquí la revisión técnico-mecánica, una tareita que debemos hacer algo importante nosotros hablando de nuestras tareas de manejo defensivo y preventivo, es identificar el estado general de nuestros vehículos diariamente. ¿Cierto? Esto significa llenar nuestro operacional. Hablando directamente de la revisión técnico-mecánica, se supone que estos estamentos lo que buscan es garantizar que la persona, ¿cierto?, tiene un vehículo que funciona en ciertas condiciones mínimas. Aquí hago la aclaración, mínimas,
¿cierto? Es importante tener en cuenta el contexto de lo que significa un vehículo. Es una máquina realizada por hombres que en cualquier momento puede fallar. Entonces es deber de nosotros garantizar que efectivamente, aunque tengamos un documento que dice que cumple ciertos parámetros, pues constantemente estamos verificando y garantizando su correcto funcionamiento. Esto no es otra cosa más sino garantizar los mantenimientos, eh, tanto preventivos, correctivos y periódicos que se deben hacer a cualquier tipo de máquina, ¿cierto? Tenga en cuenta específicamente los sistemas de dirección, de suspensión, frenos, espejos, luces, llantas, entre otros elementos que son críticos y que garantizan que nosotros, como primeros conductores de nuestros vehículos y los primeros respondientes en un accidente de tránsito, somos los directamente responsables de identificar aquellos factores que puedan generar algún tipo de problema en la vía y actuar de manera preventiva, no esperar a que la situación se materialice, a que el evento se materialice, a que el accidente se materialice y terminémonos envueltos en una situación donde difícilmente vamos a poder actuar. La placa, un documento importante, ¿cierto? Los vehículos de servicio público tenemos varias placas, no solamente una, ¿cierto? Tenemos la metálica en la parte frontal y en la parte trasera, ¿cierto? Tenemos también placas laterales de color blanco y también una superior para que los vehículos puedan ser advertidos desde cualquier dirección, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta el contexto. La placa siempre tiene que estar visible y disponible para que cualquier persona pueda advertir el número tanto del alfanumérico que aparece en esta placa. Recuerden que tener una placa no visible, falsificada, adulterada, modificada, que se le colocó una cinta, que se le colocó un papel, que se le volteó, son signos de tener una placa en mal estado y va a ser inmovilizado el vehículo con la respectiva sanción, ¿cierto? Entonces es importante tenerlo en cuenta. También revise siempre cualquier recorrido que contamos con la placa disponible y que está visible para cualquier actor vial que pueda verla. ¿Listo? Entonces es importante verificar que funciona nuestra placa y que está visible para todo el mundo, que no está rota, dañada o ensuciada. Bueno, entonces en este espacio conocemos las señales de tránsito, ¿cierto? Entonces hay diversos grupos de señales de tránsito. Muchos están pensando en las señales verticales preventivas, reglamentarias, informativas, pero estas solamente hacen parte del grupo cuarto de las señales verticales. Hay otros grupos de señales de tránsito. ¿Se acuerdan de algún grupo adicional? Les voy a dar aquí unos segunditos para que piensen un poquito en qué otro grupo de señales ustedes conocen. Entonces, aquí aparece en el primer grupo las señales manuales, ¿cierto? Las señales manuales se identifican específicamente porque son hechas por las manos y que se utilizan para poder advertir situaciones específicas en la vía. Por eso están en el grupo 1 y son las más importantes en el nivel jerárquico de importancia. Luego sigue el grupo 2, ¿cierto? Nos referimos a las señales transitorias o temporales, ¿cierto? Son señales que se colocan en situaciones críticas especiales o de obra. Tenemos el grupo 3, los semáforos, ¿cierto? Y las indicaciones sonoras. Ahí están involucradas todas las señales visuales y auditivas. Tenemos en el grupo 4, como les decía anteriormente, las señales de tránsito verticales, perdón. Entonces aparecen las preventivas, las reglamentarias y las informativas. Y en el grupo 5 final tenemos las señales de tránsito horizontales o de piso. Les vamos a ir viendo ahí en ese orden jerárquico como les informo. Algo importante a tener en cuenta, recuerden que la idea de las señales de tránsito es que no se nos vuelva paisaje, que no se nos vuelva costumbre, que simplemente las vemos y no reaccionamos frente a la indicación que nos indica, ¿cierto? Entonces, la idea es tener en cuenta el contexto, para qué significan y cómo yo la puedo utilizar de una manera permanente. Para ver las señales de tránsito en este orden específico y en su nivel jerárquico, vamos a empezar entonces con las señales manuales, las señales que nos da nuestro agente de tránsito. Recordemos que en Colombia tenemos agentes de tránsito civiles y agentes de tránsito policías,
¿cierto? Los agentes de tránsito civiles se caracterizan por tener colores diferentes al verde, por ejemplo, azul, rojo, café. Dependiendo de la ciudad donde usted se encuentre, puede cambiar de color el agente de tránsito. En Colombia, a nivel general, tenemos los agentes de tránsito civiles y policías, que son estos que tengo aquí en la imagen. Se identifican porque tienen, además del uniforme verde, un chaleco o un brazalete que los identifica bajo una Secretaría de Tránsito específica de alguna ciudad, ¿cierto? Tengamos en cuenta el contexto. Un agente de tránsito, ya sea civil o policía, puede colocar comparendos, hacer inmovilizaciones, ¿cierto? Hacer todo tipo de pedir documentos de tránsito y colocar los respectivos comparendos si es que no tenemos algo que no se cumpla. La diferencia entre los agentes de tránsito civiles y policías es que los agentes de policía tienen unas características adicionales que les permiten hacer una serie de tareas adicionales. ¿Cuáles son ellas? Poder hacer el orden público, eso significa hacer detención de personas, requisas de vehículos, requisas de personas, ¿cierto? Esa es la diferencia que se radica entre unos agentes de tránsito civiles y unos agentes de policía. Tenemos también las señales transitorias o temporales, ¿cierto? Son señales que nos ayudan a entender el contexto de lo que significa el uso temporal de la vía. Por eso se le llama su palabra transitoria temporal. Se colocan en lugares donde hay intervenciones en vías o donde hay vehículos especiales haciendo movimientos de vehículos o donde hay vehículos que necesitan transportar objetos de gran tamaño o donde hay, por ejemplo, situaciones en las cuales se requiere el uso de paleteros, por ejemplo, cuando estamos en algún tipo de manifestación social, cuando hay algún tipo de festival o procesión de escuelas, de iglesias, entre otros, muy seguramente van a aparecer los famosos paleteros y sus señales transitorias o temporales, ¿cierto? También los podremos ubicar cuando estemos en situaciones, por ejemplo, en las cuales las vías requieren una atención especial. Aquí tenemos entonces la señalización de paletero en obra, ¿cierto? Aquí está el paletero con su señal de par y siga, obviamente debe estar debidamente identificado. Nosotros, como primeros respondientes en accidentes de tránsito, los conductores tenemos la obligación, ¿cierto? Esto es un mandato constitucional, no solamente del Código Nacional de Tránsito, sino de la Constitución Política de Colombia, que nos exige que las personas, ¿cierto? Debemos responder y apoyar en situaciones de indefensión y de socorro a las demás personas. En ese contexto, es importante tener en cuenta que nosotros debemos tener unos elementos que nos ayuden a ser identificados, por ejemplo, en la noche los famosos elementos reflectivos, un chaleco, un elemento, una linterna, algo que nos ayude a iluminar y a podernos hacernos visibles en situaciones de emergencia. Hay que tener en cuenta que aquí aparecen elementos temporales como los conos, ¿cierto? Las barricadas, ¿cierto? Los delineadores viales, entre otros, elementos que nos ayudan a garantizar y a definir los senderos viales, los senderos peatonales, ¿cierto? A diferenciar las calzadas de los vehículos. Tenemos en Colombia una cantidad de obras que se están realizando al mismo tiempo y eso hace que algunas carreras y calles sean bastante peligrosas porque no se logra identificar cuáles son los carriles. Se pintan los carriles y luego un tiempo ya no, esos no son y termina uno un poquito confundido. Es importante mirar usted la situación en la que se encuentra, cómo está a su alrededor y tomar medidas preventivas en cualquier tipo de escenario que usted se encuentre. Tenemos entonces los semáforos, elementos visuales que nos ayudan a identificar cómo se utiliza la vía, sobre todo en las intersecciones viales, ¿cierto? Tenemos el color rojo, que es la señal básica de parar, detenernos. El velocímetro debe quedar en cero, no es avanzar lentamente, detener completamente el vehículo. Tenemos el amarillo, que nos indica que debemos estar pendientes en la vía y poder actuar de una manera preventiva, teniendo en cuenta el contexto de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Cierto? Entonces el amarillo nos ayuda a entender cómo podemos posicionarnos y adecuarnos en la vía para adaptarnos y prepararnos para algún cambio que va a tener el semáforo, ¿cierto? Si va a cambiar a rojo o a verde. Tenemos el verde, ¿cierto? La señal de pasar, pero con precaución, ¿no? Entonces debemos tener cuidado si de pronto hay un vehículo quedado, si hay algún peatón que de pronto cruzó tarde la vía, para que usted tenga en cuenta que aunque parece el verde, la idea es tener en cuenta que es un espacio compartido y de alto movimiento. Entonces en estas situaciones debemos actuar con la mayor de las precauciones.
También tenemos el semáforo peatonal, un elemento que nos ayuda a identificar entonces el paso de los peatones. Desafortunadamente en Colombia el uso por parte de actores viales vulnerables como ciclistas y motociclistas no es tan amplio. Entonces tenemos algunas personas que de manera eh, un poco temeraria, ¿cierto? Utilizan la vía y no advierten las restricciones de estos semáforos, ¿no? Entonces, otra razón de peso para que usted tenga en cuenta aquellos factores que desafortunadamente no podemos controlar. Dentro de ellos está las decisiones que tomen otros actores viales. Cuidado, no se deje llevar de las acciones imprudentes de los demás. Si otra persona pasó el semáforo en rojo, eso no quiere decir que usted se exponga al hacer algún tipo de maniobra peligrosa. Tenga en cuenta el tamaño del vehículo, las condiciones de su vehículo y todo lo que está en juego cuando usted decide de pronto cometer una infracción. Recuerde que el espacio para hacer adelantamientos o para tomar decisiones va a ser mucho más lento en la medida en que tiene un vehículo muy grande y este debe reaccionar a diferentes estímulos. Tenemos las señales de tránsito, miren que vamos en orden, ¿cierto? Tenemos las señales de tránsito verticales preventivas. Como su palabra lo indica, están sostenidas en un eje vertical. Aquí tenemos diferentes tipos de señales. Tenemos las señales entonces que nos advierten. En la primera fila tenemos lo que son giros, ¿cierto? Peligrosos, giros pronunciados, curvas sucesivas. Luego siguen las intersecciones viales. Ya en la tercera fila tenemos lo que son bifurcaciones, incorporaciones en la vía, ¿cierto? Ya en la cuarta fila tenemos lo que son cambios en la vía, puede ser simétricos o asimétricos, ¿cierto? Cambia la anchura de la vía. En la quinta fila ya tenemos señales especiales que nos indican cuáles son los sentidos de la vía. Para la sexta fila tenemos entonces señales especiales muy importantes. Aquí aparecen cuatro señales importantes: la señal de tractor, la señal de peatones, la señal de zona escolar y la señal de zona de juegos. Esta señal es bastante importante porque nos advierten de situaciones críticas especiales que podemos encontrar en diferentes espacios. Hay que tener cuidado de hacer un uso cuidado del vehículo, de no aumentar la velocidad en estos espacios y entender que hay lugares críticos que debemos procurar un cuidado especial en estas zonas. Tenemos unas excepciones: la señal del semáforo, el pare y el ceda al paso son señales que llevan a son señales preventivas que en su contexto general lo que buscan es llevar a unas señales de tránsito mucho más importantes. En este caso, la advertencia de indicarnos que más adelante habrá un semáforo, o un pare o un ceda al paso para que el conductor adopte una postura de cuidado antes de llegar a esas zonas. Tenemos ahora las señales de tránsito reglamentarias. Como su palabra lo dice, indican las limitaciones, prohibiciones o restricciones que tenemos en la vía. Eh, Claramente cuando las incumplimos ya viene una infracción de tránsito y es el factor por el cual muchas veces se generan los accidentes de tránsito. Tenemos aquí las excepciones: el pare, el ceda al paso, ¿cierto? ¿Por qué son excepciones? Porque son señales que tienen una forma diferente. Fíjense que todas las señales reglamentarias tienen una forma de círculo, ¿cierto? Su borde rojo, el fondo blanco y el símbolo negro, pero el pare no, ni el ceda al paso ni el no pase. Son señales que advierten críticas situaciones en la vía, en este caso, una intersección vial, una vía con prioridad o una vía que se encuentra cerrada y no se permite el paso. ¿Cierto? Entonces, entender el contexto es importante. Recuerden que la rayita atravesada en diagonal indican una prohibición. Por ejemplo, en la primera fila tenemos la prohibición de girar a la derecha o a la izquierda o a girar en U. Tenemos también señales que nos prohíben cambiarnos de carril, que nos prohíben el tránsito, por ejemplo, en bicicletas, en motocicletas, que nos obligan a mantener la distancia, ¿cierto? Una señal que aquí les dejo como una pregunta para que las podamos responder: la señal de prohibido parquear, ¿cierto? Es esta P con esta rayita. ¿Alguien conocerá cuál será lo que significa la señal de la P con las dos rayitas? En este caso, la norma nos indica que es prohibido parquear y no detenernos, ¿cierto? No hacer las dos actividades. Esto sucede sobre todo en la entrada de centros comerciales,
hospitales y lugares donde hay alta afluencia de personas y donde muchas veces los trancones se presentan porque no se usan los parqueaderos, sino que las personas parquean en cualquier lugar, generando trancones en todas las vías y llevando al caos rápidamente en una vía específica. También tenemos aquellas señales que nos ayudan a controlar los lugares, por ejemplo, donde podemos dejar la carga, lugares donde podemos subir o dejar personas, también se puede advertir en este tipo de señales. Tenemos ahora las señales de tránsito informativas. Son señales que son utilizadas específicamente para hacer un cuidado de la vía, ¿cierto? Y sobre todo, ese cuidado nos lleva a qué lugares podemos encontrar en la vía, ¿cierto? Específicamente cómo nos podemos orientar, los puntos de información, los lugares para parquear, los sitios para verificar o para visitar, ¿cierto? Entonces, estas son señales que nos ayudan a entender el contexto de los lugares por los que estamos pasando. Importantísimo, aquí en la parte de abajo aparecen señales con escudos. Son señales que se ven en los mapas de geolocalización, disculpen. Los famosos GPS, los mapas asistidos, generalmente uno encuentra los nombres de las vías con escudos, dependiendo si es una vía que atraviesa una ciudad, un municipio o inclusive un país. Nosotros tenemos también estos dispositivos acá redonditos, los famosos volardos o elementos de referencia, se les conoce como puntos de referencia. Son unos elementos que se colocan en la parte derecha de la vía que indican el lugar donde usted se encuentra. Es una información muy importante. Si usted desafortunadamente se encuentra en un lugar de estos, de pronto por algún inconveniente, varada, accidente, intento de robo, entre cualquier otra situación que se nos pueda presentar, es importante tener en cuenta que estos puntos en carretera nos ayudan a identificar los lugares donde estamos y usted, si llama al número de emergencias, una forma fácil de podernos rastrear es indicarle a esa persona un punto de referencia que hayamos pasado, que estemos cerca y eso nos ayudará mucho a la localización que es tan importante para poder movilizar los recursos que se requieran en situaciones de emergencia. Tenemos entonces las señales que están pintadas en el piso, ¿no? Se les conoce como señales horizontales o de piso. Estas señales están destinadas, ¿cierto?, a delimitar, ¿cierto?, y a identificar específicamente los bordes de vía, los andenes, las calzadas, cada uno de los carriles que tenemos disponibles los conductores de los vehículos y zonas especiales, con aquellas zonas en las cuales podemos adelantar, como lo son la línea puntiaguda, ¿cierto? La línea que está limitada y a trazos. Tenemos la línea continua, aquella línea que no se separa nunca, que no tiene un fin. Esta línea continua nos indica que efectivamente no podemos adelantar en ninguno de estos dos carriles. Tenemos también la señal de pare, esta que está atrásito de la señal de la cebra, ¿cierto? Un lugar especial para el tránsito de peatones. Tenemos esta zona verde en la parte de abajo que nos indica la berma o aquellas zonas en las cuales los vehículos pueden hacer sus respectivas detenciones o el tránsito de vehículos especiales como ambulancias. También puede ser utilizado por eh, bomberos, vehículos de servicio público, entre otros. Es importante que nosotros identifiquemos claramente cuáles son aquellos indicadores con los que cuenta nuestro vehículo. Esto nos ayuda a tomar medidas importantes frente a lo que pueda estar sucediendo con nuestro vehículo y adoptar posturas de cuidado en el momento indicado. Aquí tenemos entonces unos indicadores de color rojo. Tenemos entonces lo que tiene que ver con el sistema de encendido, el sistema de aceite, el sistema de temperatura y el sistema de freno. Son sistemas claves que normalmente se prenden cuando los vehículos se van a encender y una vez el vehículo encendido, paulatinamente se irán apagando. Tenga en cuenta que si el indicador queda encendido, identificar de dónde proviene la falla. Tenemos entonces indicadores de color verde que son, por ejemplo, en este caso las direccionales y la luz interna del vehículo. Tenga cuidado que muchas veces se pierde la carga del vehículo o de la batería al dejar algún tipo de puerta abierta o alguno de estos bombillos encendidos. Aunque su consumo sea mínimo, si es permanente durante un largo tiempo, de pronto un fin de semana, varios días, entonces cuando lleguemos nos encontraremos con la sorpresa de que el vehículo no lo vamos a poder prender fácilmente.
Tenemos indicadores de color amarillo, son advertencias específicas para situaciones que, aunque no son críticas, sí pueden llegar a comprometer el buen funcionamiento del vehículo. Dentro de ellas tenemos el símbolo de freno, ¿cierto? De freno de mano, pero en este caso de color amarillo. Esto significa no es que haya el freno de mano esté puesto, sino que nos toca advertir algún tipo de anomalía con el sistema de frenado, ¿cierto? Tenemos también el ABS. Recuerden que es una tecnología que nos ayuda a garantizar que el vehículo asiste en el sistema de frenado. Tengan en cuenta que la tecnología avanza tan rápido que es importante nosotros conocer qué tipo de tecnología tiene nuestro vehículo y cómo la cuidamos y la utilizamos en nuestro vehículo. Algunas personas colocan cámaras de reverso, tienen sensores para la parte trasera, delantera. Estas ayudas son muy buenas y nos ayudan a que nuestra tarea de parqueo y de adecuación de vehículos sea más sencilla. Entonces, acostúmbrense a utilizar estos elementos que aumentan y facilitan el control de nuestro vehículo. Tenemos este resortico, un indicador viejo junto con este de aquí al lado que es como una flechita ladeada, ¿cierto? Son indicadores para una serie de vehículos de pronto un poquito ya más antiguos que nos ayudaban a aprender el vehículo y a garantizar que la mezcla fuera más rica y garantizar que se podían prender más fácilmente, ¿cierto? Tenemos también aquellas señales que nos indican que el antiempañante está funcionando, ¿cierto? Los niveles de combustible cómo están, ¿cierto? También lo que tiene que ver con respecto al uso de los parabrisas, puede ser generalmente el trasero. Y tenemos el cinturón de seguridad, ¿cierto? También en muchos de los vehículos esta señal va con acompañada de una señal sonora. Así de importante es garantizar que cuando el vehículo se mueva, el cinturón de seguridad funcione. Junto con la fabricación del vehículo, cerca por allá, 1940 y pico, por allá fue, ¿cierto? Es importante tener en cuenta que el vehículo también nació con una serie de falencias y era lo, 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 lo difícil que era garantizar la seguridad de los ocupantes y de los usuarios de las vías. Y de esta razón se llevó y ha ido evolucionando con el tiempo todas esas series de medidas que buscan garantizar la seguridad de los ocupantes de los vehículos. El airbag, el cinturón de seguridad, ¿cierto? Los sistemas de freno asistido, prevención de choques frontales, entre otros, son sistemas que ayudan a garantizar que los accidentes de tránsito, si es que no se pueden evitar, por lo menos no sean tan graves o tan fatídicos. Tenemos este indicador del motorcito, el famoso check engine, ¿no? Recuerden, no, muchas veces hay personas que dejan o permiten que este indicador permanezca prendido y resulta que esto puede darnos una indicación preventiva de una falla. El tiempo pasa y desafortunadamente las personas no toman en cuenta este tipo de situaciones y la falla va acrementándose, se va agrandando y después ya cuando queremos hacer una intervención real en el vehículo, ya la falla ha sido tan grande que el daño es mucho más serio y requiere mucho más recursos económicos para poderse solventar. Entonces no acostumbrarse a esos fallos y permanentemente estar verificando su vehículo es una tarea constante que debemos hacer. Ojo con las aperturas de puertas y dejar puertas abiertas, así como el uso adecuado de luces altas para que lo tengan presente, hacer un uso racional de estos elementos para no fastidiar a otras personas. Muchas veces los agentes de tránsito tendrán en sus manos la potestad de colocar una serie de sanciones a aquellos usuarios de la vía que no cumplan con el Código Nacional de Tránsito. En esta situación, el conductor puede verse envuelto en cualquiera de estas 5 situaciones que presentamos acá. La primera de ellas es la amonestación. En esta implica que el conductor, en este caso un infractor vial, va a tener que hacer un curso de educación vial, ¿cierto? Generalmente es una multa que se le aplica a conductores que no tienen licencia de conducción, puede ser peatones o conductores de bicicleta. Al ser una sanción baja, entonces se le exige a este ciudadano que vaya y adopte una postura de cuidado mediante el conocimiento de las normas de tránsito y aplicándolo en su día a día y formándose en seguridad vial. Si la persona no acepta el comparendo o no hace el curso, pues va a tener que pagar
la totalidad del comparendo que puede llegar inclusive a los 8 salarios mínimos diarios vigentes. Luego sigue la multa. En este caso ya hay una sanción económica completa en dinero, no hay forma de reversarla. De pronto existe la posibilidad de pagar la mitad de la sanción. ¿Cómo se realiza esto? Aceptando el comparendo y pagándolo en los 5 siguientes días hábiles luego de haberse hecho la infracción. También existen otros lapsos o periodos de otros descuentos, puede ser del 25, del 15%, dependiendo del número de días y de la autoridad vial que lo permita. En todo caso, hay que hacer un curso específico para poder hacer uso de estos descuentos. Recuerden también que la norma no permite ningún tipo de descuentos a aquellas personas que sean encontradas bajo la influencia del alcohol o drogas frente a la situación de conducción de vehículos. Tenemos la suspensión de la licencia de conducción. La suspensión de la licencia de conducción se da generalmente por hechos graves o reiterativos. Puede ser, por ejemplo, reincidencia en, el- en las infracciones de tránsito, ¿cierto? Cuando hablamos de reincidencia, muchas veces se identifica es que una persona realiza 2 infracciones en menos de 6 meses. A eso muchas veces se le conoce como reincidencia. También puede ser definida la suspensión por una entidad competente, puede ser un médico que mediante un examen médico específico para conductores logra identificar que la persona no está en la capacidad física o mental, puede ser temporal, y cuya consecuencia va a ser que la persona no pueda conducir un vehículo durante cierto tiempo. También puede ser por decisión judicial, como les decía, donde un juez de la República determina que la falta es lo suficientemente grave y durante un tiempo determinado, puede ser desde un año, 6 meses, inclusive 1, 2, 3, 10 años, ¿cierto? Puede suspendernos la licencia de conducción. Luego viene la inmovilización. En la inmovilización, la falta es seria y va implícitamente afectada al vehículo. ¿Qué quiere decir eso? Que por medidas preventivas, los vehículos van a ser llevados a los patios para evitar que el conductor siga colocando su vehículo en riesgo contra él mismo o contra otras personas en la vía. La inmovilización ya acarrea una sanción que implica el pago de una grúa hasta un parqueadero, el pago respectivo de ese parqueadero y el tiempo que dure este vehículo en estos lugares pues va a ser cubierto enteramente por el propietario del vehículo. Si es que de pronto fue un fotocomparendo, también pues el propietario tiene mucho que ver ahí. Las fotomultas específicamente van a ser cargadas directamente al propietario del vehículo y los comparendos en vía van a ser cargados directamente a los conductores si efectivamente es un comparendo asociado a un tema comportamental. También tenemos entonces lo que tiene que ver con la cancelación de la licencia de conducción. Es la sanción más grave, más drástica, ¿cierto? Que implica que el conductor ya no puede volver a hacer la actividad de conducción. Es definitiva. He visto un solo caso donde un juez logró, luego un estudio y de una acción de tutela y de una cantidad de esfuerzos que hizo el conductor afectado, de poder revertir una cancelación. No es nada fácil, generalmente estos casos tienen mucho tiempo de estudio y generalmente pues son medidas que casi nunca se modifican en el tiempo, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta, recuerden que una persona que de manera reiterativa haga faltas graves al Código Nacional de Tránsito puede inclusive llegar a esta máxima sanción. Tenemos aquí desglosados entonces las sanciones y en la primera parte tenemos las sanciones por documentos. Entonces esto significa conducir sin de pronto tener los seguros de ley. Esto puede ser una técnico-mecánica, puede ser un SOA, ¿cierto? Aunque la técnico-mecánica es mucho más seria y ya acarrea la inmovilización del vehículo porque muy seguramente no cumple los estándares mínimos medioambientales y por eso generalmente se tasa mucho más gravemente. No tener la licencia de conducción, ¿cierto? Miren que una cosa es manejar sin tener la licencia de conducción, cosa que se puede solucionar mostrándola de manera digital dentro de la página del RUN, si usted tiene internet, ¿cierto? Pero una cosa es
que usted de pronto no la tenía en físico y la puede mostrar en digital. Y otra cosa muy diferente es que usted maneje un vehículo sin haber nunca obtenido la licencia de conducción. Eso es una falta muy severa y que inclusive puede causar problemas penales para el propietario del vehículo también. Tenemos las sanciones por comportamiento, por ejemplo, lo que significa remolcar un vehículo sin tener las características adecuadas para el vehículo, no utilizar los cinturones de seguridad, conducir a velocidades no permitidas por lugares no permitidas, ¿cierto? Entonces, esto ya digamos que son sanciones específicas al tema comportamental. Aquí van, a medida que va aumentando la gravedad de la falta, asimismo va aumentando la sanción económica en dinero. Aquí aparece entonces, miren lo importante de conocer el Código Nacional de Tránsito. No detenernos ante la luz roja o amarilla del semáforo, una señal de pare o un semáforo intermitente en rojo. ¿Sí lo ven? Entonces miren lo importante de tenerlo acá. Dice acá, luz roja o amarilla del semáforo. ¿Sí lo ven? ¿Alguien ha visto una señal intermitente en rojo? Muy seguramente en los pasos de vías férreas, ¿cierto? Una señal amarillo intermitente, pasar con precaución. Se ven cuando algunos semáforos están en plan retorno o hay una vía que tiene semáforos que están fuera de circulación o dañados. Ahí veremos ese semáforo en amarillo intermitente, pasar con precaución. Pero si vemos el rojo intermitente o el amarillo fijo, es señal de parar obligatoriamente. Tengamos cuidado con eso. Tenemos también fallos en los vehículos, ¿cierto? Entonces, tener un vehículo modificado sin que cumpla las características dadas por el fabricante, ¿cierto? Ir con las puertas abiertas, dañadas, con las farolas. Es importante revisar nuestro vehículo diariamente y sobre todo llenar las evidencias específicas que nos exigen en la empresa, los famosos preoperacionales. Recuerden que el preoperacional es un documento legal que significa que es una obligatoriedad para nosotros dentro de nuestro reglamento de trabajo realizarlo adecuadamente. Esto significa no jugar a ser adivinos, verificar que efectivamente el elemento funciona y colocar las observaciones respectivas de esta parte, en especial las direccionales, las suspensiones, sistema de frenos y de llantas, cómo están cada uno de los tarros contenedores de líquidos, como por ejemplo el líquido de frenos, el líquido de refrigerante, también lo que tiene que ver con respecto al agua que se utiliza en los parabrisas, entre otros. Cómo está el funcionamiento general del motor, que no hayan partes o cables caídos, pelados, rotos, dañados. ¿Cuál es la posición suya en el vehículo? ¿Cómo funcionan las luces delanteras, las altas y las bajas? ¿Cómo está el tablero de control y los indicadores? ¿Cómo están los sistemas de seguridad, cinturones, airbag, entre otros? ¿Cómo está el sistema de escape? Y también cómo está el contenedor o la zona de carga. En este caso, al ser un tanque específicamente, cómo está la estructura general del tanque, si hay algún tipo de novedad, advertirla rápidamente. Recuerden que muchas veces a veces el afán del tiempo hacen que las personas cometamos errores. Eso significa que no revisemos el vehículo, que supongamos que el vehículo está bien, que eso no hay problema, que voy a llegar rápido a mi destino. Y resulta que la vida es como una cartica de naipes, ¿no? Tú vas colocando las carticas y si no las acomodas bien, pues se pueden caer fácilmente. Y eso lleva también con las mentiras, ¿no? Para sustentar una mentira se necesita otra y otra y otra y otra. Y también la situación puede desenfrenar en una situación realmente complicada. Entonces, acuérdense en hacer la tarea permanentemente y a dejar las evidencias respectivas de sus mantenimientos y de las operacionales que se identifican es fundamental. Cuando deseamos ubicarnos en un vehículo y empezar la conducción, es importante que usted adecue la postura de su cuerpo a la del vehículo. Esto significa tener en cuenta el reposabrazos, ¿cierto? También el reposacabezas, la distancia de sus brazos hacia el timón, la distancia de sus pies hacia cada uno de los pedales. La idea es que usted logre alcanzar cada uno de estos pedales de una manera cómoda y segura, entendiendo que la idea es poder garantizar la utilización de cualquiera de estos elementos de una manera rápida, libre y sin trabas. Entonces también tenga en cuenta
la ubicación de su cuerpo, los ángulos que se deben formar y sobre todo la postura que usted debe mantener en el tiempo para garantizar que su cuerpo no va a sufrir daños de manera permanente con respecto a una mala postura. Tenga en cuenta los errores en las posiciones. Estar constantemente con las manos en las palancas es un error. Estar constantemente con un brazo apoyado sobre la puerta es un error, ¿cierto? Hacer una posición del cuerpo hacia izquierda o hacia derecha que de pronto incline su cabeza. De pronto, durante un instante de tiempo no va a ser un problema, pero si usted suma mucho tiempo en esas situaciones y a veces de manera no consciente, va a generar daños permanentes en su salud. Entonces recuerde siempre la espalda derecha, relajada, erguida y siempre contra el acento, los pies tocando el piso siempre de manera permanente. Y por último, pues el cinturón de seguridad, que recuerden que el cinturón de seguridad no va a ser un obstáculo para estar cómodos en el vehículo y nos debe sumar a la protección, no quitarnos frente a este uso. Hablando directamente de los hábitos que tenemos que tener los buenos conductores de vehículo. Entonces, ojo con nuestros zapatos sucios. Hay una regla que se aplica para subirnos y bajarnos del vehículo y son los 3 puntos de apoyo, ¿cierto? Entonces recuerde, usted va a utilizar sus 2 pies y sus 2 manos para hacer la maniobra de subirse al vehículo, teniendo en cuenta que uno de ellos va a quedar disponible para poder avanzar hacia el vehículo. Cuando se vaya a bajar del vehículo, nunca salte de él. Recuerde que al estar en un tiempo prolongado manejando el vehículo, sus articulaciones tienden a entumecerse y si pega un brinco, lo más probable es que su organismo, en este caso sus rodillas, no logre soportar el peso del cuerpo y termine usted cayéndose o dañando su articulación, requiriendo una situación de emergencia para usted. Entonces, tenerlo en cuenta. Evite también entonces pisar las cajas de herramientas o tanques que muchas veces están en estos lugares y que a veces se van deteriorando por él, específicamente por colocar los pies en estas zonas, ¿cierto? Entonces siempre tenga los escalones libres, no los ocupe con objetos o con cosas por ahí, siempre mire dónde va a colocar su pie, ¿cierto? Esto teniendo en cuenta el espacio que debe tener para ubicar su cuerpo. También debe tener en cuenta no utilizar o colocar objetos que se puedan mover durante el recorrido encima suyo, que le puedan caer de manera intempestiva. Siempre garantice que los objetos van a estar rígidos y fijos en algún lugar específico. Equipo de carretera. Conocerlo y adecuarlo es fundamental. Nosotros debemos tener, estos son los elementos que se exigen por norma frente al Código Nacional de Tránsito. En esta imagen hay un error. Quisiera que pudiéramos ver qué elemento es el que está erróneamente colocado en esta zona. Algunos dijeron el flotador. ¿Para qué me sirve el flotador? Bueno, puede ser, el Código Nacional de Tránsito no lo exige, pero si de pronto nosotros tenemos algún tipo de necesidad frente a este elemento, pues no está de más utilizarlo de pronto por la carga que llevamos o de pronto también por los lugares que nosotros vamos a visitar, sea una medida de protección que podamos advertir y mantener. Dentro del Código Nacional de Tránsito se exigen una serie de elementos, dentro de ellos se encuentra la llanta de repuesto, una palanca o copa que permita abrir los pernos de estos vehículos. En la práctica, una simple palanca no va a ser suficiente para poder mover un perno que se aprieta con un gato hidráulico de alta presión que generalmente no va a ser posible por nosotros, pero pues son elementos que se exigen dentro de la norma. Tenemos señales transitorias autosostenibles, los famosos triángulos o conos, herramienta básica, tacos para bloquear el vehículo, el extintor, ¿cierto? El gato, la linterna, el botiquín. Esos son los elementos básicos que nos exigen dentro de nuestro kit de carreteras. Aquí aparece un elemento que efectivamente hace hincapié en el error, ¿no? Es el extintor que está de color rojo. Si nosotros nos damos cuenta, ahora todos los extintores de los vehículos son de color amarillo, ¿cierto? Tienen polvo químico seco adentro, son extintores multipropósito. Antes se utilizaban de color rojo, pero ahora, de acuerdo a la nueva norma para el uso de extintores, este extintor rojo ahora se utiliza para situaciones especiales. ¿Alguien sabe cuál es ese uso que se le da? Ese extintor se utiliza para, tiene adentro un gas carbónico. Es un gas que sale generalmente muy frío, por eso tiene boquilla para garantizar que la persona que lo utiliza va a cuidar sus manos
de posibles quemaduras que se pueda presentar cuando un gas sale demasiado frío. Este gas se utiliza sobre todo en ambientes donde hay elementos críticos de ser dañados, como computadores, zonas de servidores, entre otros lugares críticos donde hay partes eléctricas que queremos cuidar y evitar que se incendien. Entonces, en nuestros vehículos tenemos los extintores multipropósito. Esos elementos ayudan a utilizarse como elementos de protección personal en emergencias. No siempre es para apagar el fuego. Alguien dirá, ¿cómo así? Sí, el extintor es una medida de protección para garantizar que usted logra activar un protocolo, ¿cierto? Y como medida protegerse de las llamas. Si usted logra después apaciguar el fuego y extinguirlo, mucho mejor, pero en ideas iniciales es proteger su vida y alejarnos de esas fuentes de fuego que son difíciles de controlar muchas veces. ¿Qué elementos deben ir dentro del botiquín? Los básicos para un primer auxilio, una primera atención. En cursos posteriores hablaremos frente al tema del manejo de las emergencias. Aquí la idea es que usted tenga elementos que nos puedan ayudar para esa atención básica. En la herramienta que debemos llevar en nuestra cajita de herramientas, la norma habla de llaves expansivas, destornilladores, ¿cierto? Un alicate nos podría ayudar para hacer elementos básicos para atender situaciones básicas de carreteras. También tenemos entonces nuestro gato, elemento que ayuda a movilizar y a levantar el vehículo. Recuerden que el gato debe estar en la capacidad de poder levantar el peso del vehículo, así lo habla la norma. Cuando hablamos de manejo defensivo, es importante tener en cuenta el contexto de la velocidad. Y la velocidad se determina directamente en la ubicación en la que usted se encuentra. Si estamos en una vía principal, en una vía secundaria, en una vía rural, en una vía de alto tránsito de peatones. Recordemos que en estas zonas donde hay alta concentración de peatones o de actores viales, la velocidad va a ser reducida a 30. Estoy hablando específicamente de zonas escolares, zonas de baja visibilidad, zonas de peatones, zonas residenciales. La velocidad puede aumentar a 60 kilómetros cuando ya estamos hablando de pronto de vías urbanas que desembocan en vías principales o que comunican a diversos departamentos o ciudades. Ya la velocidad máxima permitida en Colombia en la mayoría de vías es de 80 kilómetros y se permite en ciertos lugares. Tenga en cuenta que nuestros vehículos, al ser tan grandes, hay que tener en cuenta que a mayor velocidad se va a requerir mayor espacio de frenado y mayor tiempo de frenado para poder garantizar que nuestro vehículo se va a detener. Recordemos las leyes de las físicas que garantizan que los vehículos, entre comillas, se pueden movilizar, ¿cierto? Con cierto esfuerzo, pero cada vez que es más grande el vehículo va a ser mucho más difícil detenerlo también. Una vez estamos en los recorridos visionales, es importante entender el contexto de la ubicación de nuestro vehículo, recordar las dimensiones de este y actuar en concordancia frente al uso de la vía. Esto significa hacer uso adecuado de los carriles, tener en cuenta que nuestro vehículo por sus tamaños y dimensiones muchas veces va a tener que enfrentarse a situaciones en las cuales tenga que invadir ciertos carriles de tránsito. La idea es que usted advierta las, eh, las situaciones viales que se presentan y pueda entonces en estos casos hacer un uso adecuado de la vía. En la parte de arriba vemos un caso correcto e incorrecto. ¿Esto qué quiere decir? La idea es tener en cuenta el tráfico y el contraflujo de los vehículos para no irnos a ir en contravía frente a un vehículo que de pronto no nos alcance a percibir. También tenga en cuenta el uso de las direccionales y no solamente basta con tener un letrerito que dice cuidado a la derecha y cuidado a la izquierda. Es importante que usted advierta sus espejos y pueda en todo momento tener el control del vehículo haciendo una maniobra que se pueda demostrar desde cualquier parte de la vía y que los demás actores la puedan ver. Entonces el uso de las direccionales y de los demás sistemas con los que se cuenta en el vehículo es fundamental para evitar este tipo de accidentes. Tener en cuenta la prelación, pues obviamente es muy importante. Recuerde que en cada intersección vial es importante detener el vehículo. Usted con mayor razón tiene que advertir esa maniobra con mucho más antelación y sobre todo entendiendo que el tiempo de frenado es un poquito mayor que en otro vehículo mucho más pequeño. ¿Cierto? Entonces aquí es importante también tener en cuenta que cuando usted va a girar a izquierda y derecha, es importante ver la prelación. Obviamente las flechas aquí digamos que no son tan importantes como si el contexto de la ubicación en la vía entendiendo que hay
hay lugares que requieren una mayor atención. Ojo con la salida intempestiva de vehículos y motocicletas que muchas veces cierran a los actores viales, ¿cierto? Entonces es entender nuestra posición en la vía y advertir la posición siempre centrado en el carril. Cuando vayamos a entrar en glorietas o a lugares con relación, obviamente mirar a advertir. Algunos vehículos desafortunadamente van ingresando sin tener el permiso y lo que hacen es que los vehículos que van adentro de la vía, por tratar de continuar su vía, invaden otros carriles a su vez, originando a veces choques múltiples, ¿no? Entonces tenga cuidado que la prevención significa dar el paso, no es solamente ir arrinconando a los demás, porque sí, es una tarea importante tenerla en cuenta en el contexto del uso de la vía. Cuando vamos rápido, primero la sensación de velocidad cambia nuestro entorno. ¿Qué significa eso? Los objetos pasan a nuestro alrededor mucho más rápido. La, la concepción de velocidad hace que desafortunadamente nuestra distancia de reacción y de frenado disminuya, haciendo una maniobra cada vez más peligrosa, la de frenado. Cuando los vehículos se mueven, hay una inercia en el movimiento que hace que esos vehículos sigan en movimiento y detenerlos requiere una energía muy fuerte. Ahí es donde vamos a los desgastes de los vehículos, de los frenos, de las partes mecánicas que hacen que los vehículos se detengan. Recuerden que las partes mecánicas, cuando se friccionan, tienden a liberar calor y el calor daña las partes de manera irremediable con el tiempo. De ahí a que sea muy clave y importante el tema de revisar los mantenimientos, hacer uso de otras formas de frenado, ¿cierto? Ellos son, por ejemplo, el frenado con el motor, el frenado, las ayudas asistidas que tengan los vehículos, ¿cierto? El control de la velocidad es importante. Entonces, todos esos factores hacen que efectivamente uno crea tener el control del vehículo, pero en el momento del actuar es muy diferente. ¿Cierto? Entonces es importante tener en cuenta que puede reaccionar a tiempo utilizando los recursos que usted tiene a disposición. En esto es un control específico a su velocidad. Aquí tengo una percepción. ¿Cuál línea es más larga? ¿No? En esta imagen uno pareciera que la línea vertical fuera más larga, pero en realidad las dos líneas son iguales. Eso es un problema de percepción. Muchas veces vemos oasis literalmente en la vía, cosas que de pronto estaban, pero no, ¿cierto? Entonces de ahí es que cuando tú te concentras directamente en la velocidad y aumentas esa velocidad, el rango de visión aumenta, su ángulo disminuye y literalmente solamente nos enfocamos en lo que pasa adelante. Todo lo que pasa a nuestros lados se va perdiendo el contexto y el control de la situación. A mayor velocidad, mayor es el enfoque que hacemos en la parte frontal y dejamos de percibir factores laterales importantes para nosotros, ¿cierto? Entonces, la idea es mantener la apertura de visión, utilizar los espejos, utilizar el espejo retrovisor, ¿cierto? Para poder entender el contexto del lugar en el que usted se encuentra y cómo advierte estas situaciones. Bueno, resulta que nosotros para el manejo o el transporte más bien de sustancias peligrosas tenemos un decreto específico. El 1609-2002 es un decreto que sigue vigente y que digamos que garantiza que se tienen las medidas adecuadas para el transporte de ciertas sustancias controladas en nuestro país. ¿Cierto? La idea es eh, no solamente garantizar el transporte de la carga, sino en lo que se refiere a la seguridad en ese transporte y también la seguridad en el medio ambiente para, en caso de emergencia, pues tener todas las medidas de control que eviten un desastre ambiental. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Pues entonces lo primero es adecuar los vehículos a nuestra carga. Importantísimo que nosotros conozcamos la carga que transitamos, las dimensiones, las características, el peso debe ser acorde al tipo de vehículo que vamos a transportar, ¿cierto? La carga debe estar en la medida de lo posible sujetada para evitar movimientos intempestivos, ¿cierto? Entonces, en este caso, en esta imagen que llevamos acá, adivinen cuál será el problema. ¿El letrerito? ¿Ustedes creen que el problema es el letrero que dice carga larga? Ciertamente no. El problema aquí es que desafortunadamente esta carga es inestable. En cualquier momento, en una medio curvita o ni siquiera curva, un huequito, simplemente la situación de mover el vehículo puede hacer que estos turbos pierdan su posición y terminen cayéndose, ocasionando una desgracia, puede ser, ¿cierto? Entonces, importantísimo, debemos tener elementos de control de la carga para evitar que se mueva o se caiga de manera intempestiva. La idea es que los vehículos están limitados por su tamaño a la carga que pueden
transportar lo mismo que a su peso, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta las medidas de ese tipo de situaciones. Aquí te dejo un temita para reflexión. Esto sucede muy a menudo en nuestro país. Desafortunadamente, la, la inconsciencia hace que muchas personas tomemos decisiones sin pensar y desafortunadamente eso nos lleva a una situación de peligro. Recuerden que la manera más fácil de atraer los problemas y los riesgos es creer que no va a pasar nada. Y en el momento en que uno cree o supone que no va a pasar nada, es cuando está dando pie a que las situaciones se materialicen y con ello las consecuencias de esas situaciones riesgosas, ¿no? Entonces aquí, ¿qué puede salir todo mal? Pues el señor, imagínense cargando, que no es una estufa, ¿no? Imagínense el peso de la estufa en los hombros y además con el movimiento del vehículo. ¿Cierto? Entonces, fíjense, ese señor va a llegar de esa espalda molido, de ese hombro molido. Eso en el entendido en que cómo hace para bajar la estufa, si se le cae, si hay una frenada intempestiva, si algo sucede. Tantas cosas pueden pasar en la vida y fíjense cómo nosotros a veces no pensamos en esas consecuencias que se pueden presentar en esta clase de eventos. Entonces aquí el tema de reflexión es, oiga, ¿cómo estoy haciendo mi tarea? ¿La estoy haciendo lo suficientemente segura para mí y para los que me esperan en casa, para las personas que están en la vía, para todo ese contexto de personas que de pronto no alcanzamos a entender un poquito en nuestro día a día? Las mercancías peligrosas están rotuladas directamente en esta norma, ¿cierto? Es importante tener en cuenta que tenemos un cierto número de sustancias peligrosas, explosivos. El número 2 que no tenemos ahí son los gases. Tenemos en el número 3 los líquidos inflamables, ciertos sólidos inflamables. Y así una serie larguísima de elementos que tienen una característica específica para su transporte y su uso. ¿Cierto? Entonces, importantísimo si nosotros vamos a transportar cualquier tipo de mercancía peligrosa, como les decía primero en la parte inicial de los documentos, tener en cuenta qué tipo de mercancía peligrosa es, qué tipo de elementos se requieren para su contención, qué elementos hacen parte del kit de carreteras entonces, ¿cierto? ¿Qué elementos de protección personal necesita la persona que vaya a manipularlos? Asimismo, qué características debe conocer el conductor para su transporte en cuanto a peso, mediciones, temperaturas máximas, entre otros factores que son indispensables tener en cuenta para el manejo de estas sustancias específicas. ¿Cierto? Entonces ahí está. ¿Qué se debe tener específicamente de manera general, hablando de manera general específicamente para el transporte de sustancias peligrosas? Pues su identificación clara. Esto lleva un número UN de Naciones Unidas específico de color naranja con unas características específicas, ¿cierto? También tenemos los elementos para utilizar las emergencias, qué tipo de ropa protectora se necesita, extintor, linterna, botiquín, equipo de recolección, de limpieza, materiales absorbentes, entre otros. Y esto no es solamente ese punto, sino el MEDEVAC completo, cómo se utiliza y se hace un manejo de situaciones de materialización de crisis, ¿cierto? A quién se llama, por qué se llama, quién es el que encargado de la carga, cómo se hace para recolectarla. Esos son datos importantes que tenemos que tener en cuenta antes de empezar el transporte de esta sustancia peligrosa, ¿cierto? Entonces es importantísimo tenerlo en cuenta acá. Esto de la resolución 80505 de 1997 aplica específicamente para lo que son gases, ¿no? Entonces, lo que les hablaba que no aparecía en la diapositiva anterior. Entonces, la idea es, obviamente, contener la carga y garantizar que esta carga no va a generar un problema para el mismo conductor, el mismo vehículo o las partes asociadas a la vía o al medio ambiente, ¿cierto? Entonces, es importante verificar estos factores en su vehículo. Es una tarea obligatoria. Cuando hablamos, fíjense que el tema de nuestra formación es manejo defensivo y mire todo lo que abarcamos para llegar al manejo defensivo. Esto significa que el manejo defensivo es una de muchas tareas que tenemos que tener nosotros los conductores cuando hacemos nuestra tarea de conducción y más cuando hablamos de vehículos grandes con carga y demás situaciones que se nos pueden presentar en la vida. Entonces, cuando hablamos de manejo defensivo o preventivo, ¿cierto? Que mucha gente ya no le gusta hablar del término defensivo porque actuar a la defensiva a veces es tomado como un tema feo. Eh, yo no entiendo mucho el contexto, pero más allá de eso, la palabra defensivo o preventivo significa adoptar posturas de cuidado, entendiendo que en la vía muchas personas cometen errores, ¿cierto? Y eso significa que nosotros también en algún momento quizás también podamos cometer esos errores, ¿cierto? Entonces es un llamado a entender cómo nosotros desde nuestra óptica de conducción, con nuestras limitaciones,
¿cierto? Hacemos de la tarea de tránsito, que es una tarea riesgosa, una tarea un poquito más segura desde nuestra óptica, ¿cierto? Entendiendo que hay cosas que sí podemos controlar. ¿Qué podemos controlar? Podemos controlar nuestro manejo, podemos controlar el vehículo y sus distintos dispositivos de seguridad, de emergencia, entre otros, ¿cierto? Que no podemos controlar las acciones de los demás. ¿Qué hacen los demás? No podemos controlar la situación actual de la vía, no podemos controlar el clima, no podemos controlar una serie de factores importantes que es importante tener en cuenta, que hay muchas cosas que no podemos controlar. Pero entonces es centrarnos en los que sí podemos manejar, ¿cierto? Y dentro de ellos está es tener nuestro vehículo en las mejores condiciones posibles. Algunas personas creen que por hacerle favores a otros, oiga, diga que el sistema de frenos está bien y después yo lo reviso, le está haciendo un favor a otra persona. Y usted como conductor, ¿quién es el que se está arriesgando? ¿Quién está colocando su vida en peligro? Usted directamente. Entonces eso de hacer favores a otros, de, ay, dejemos esto para después, metamos el repuesto más chimbo que haya, eso no importa, qué garantía ni qué nada, eso cualquiera funciona. Son palabras que se dicen rápido, pero tienen un contexto legal grande, importante. Y que cuando todo está bien, cuando no hay ningún accidente, no pasa nada. Pero llega a suceder el problema y ahí sí al caído caer literalmente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de responsabilidad, es asumir las consecuencias de lo que hacemos, ¿cierto? Entonces, importante tenerlo en cuenta. También hay un tema importante, el tema emocional, ¿no? Entonces, cuando uno está feliz, la conducción igualmente es diferente que cuando uno está estresado, afanado, angustiado, enojado u otras emociones, ¿cierto? Entonces la idea es conocerse usted mismo, entender que usted es una persona que lleva mucho tiempo haciendo la tarea de conducción y que no debe confiarse en lo más absoluto de que porque como llevamos mucho tiempo manejando, el día de hoy va a ser igual a los días anteriores. Nadie conoce el futuro, por eso es un regalo, ¿cierto? Entonces, por eso es que no sabemos qué es lo que va a pasar y eso lo hace chévere e interesante de la vida, el entender que es un completo, digamos que, desconocimiento del futuro, pero la idea es utilizar las medidas para que ese futuro no sea completamente adverso a nosotros y sea realmente fructífero para nosotros. ¿Qué hay que tener en cuenta? Entonces, el manejo de nuestros espejos, ¿cierto? El uso de la tecnología adecuadamente, ¿no? Con esto me refiero a que si tenemos cámaras de parque, utilizarlas. Si tenemos, por ejemplo, asistencia en el frenado, utilizarlos, utilizar toda esa tecnología, utilizarla adecuadamente, pero para el bien, porque también el celular se puede utilizar para colocar videitos mientras yo voy manejando y los voy viendo ahí alegremente, ¿cierto? Entonces miren cómo también está la parte negativa del uso de la tecnología también. Hay jefes que a veces le dicen, usted tiene que contestar siempre, ¿cierto? Entonces aquellos jefes que le dicen a usted que tiene que contestar siempre y cuando está haciendo la tarea de conducción, yo que le sugiero desde mi parte técnica. Si es una obligación contestar el teléfono cuando usted está haciendo la tarea de conducción, debe hacer una maniobra de frenado. ¿Esto qué significa? Con el mayor de los cuidados, entra la llamada, usted advierte que entra la llamada y va a buscar un lugar donde pueda detener su vehículo, entendiendo que es un vehículo de grandes dimensiones. Entonces va a parquear el vehículo, lo va a ubicar en una zona, va a colocar las direccionales y en ese momento, que ya es su vehículo seguro, que colocó las direccionales, empieza la llamada. Y lo primero que le va a decir al jefe o a la persona que le está llamando es, disculpe, pero estoy conduciendo. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es tan urgente que me hizo llamar? Entendiendo si es un jefe directo, una persona, ¿cierto? Y entonces usted va a hacer lo posible para que la llamada sea muy corta. ¿Cierto? Detalles específicos, estoy manejando, estoy en tal lugar, lo que sea la llamada, usted va a hacer la tarea, se va a concentrar en la llamada y va a actuar. ¿Qué sucede cuando no se hace así? Hay personas que dicen, no, pues yo contesto, me coloco en manos libres y empezamos a charlar, y entonces hablo con mi esposa, con mi noviecita, con la que sea, ¿cierto? Y entonces la llamada dura 40 minutos, yo estoy manejando y estoy mirando para acá y para allá y también estoy hablando con ella. Resulta que hay un momento en la llamada donde la llamada se vuelve interesante, ella me dice que nos encontramos en cierto lugar, momento, ubicación, y entonces yo empiezo a echar globos, a imaginarme la situación. Ay, tan chévere que sería ya estar en ese momento ahí contigo. Y resulta que yo estaba manejando y yo mirando por allá arriba, pensándome, haciéndome nubes blancas, ¿cierto? La tarea principal que era conducir ahora se me volvió secundaria y yo estoy haciendo pajaritos en el aire y resulta que esos segunditos que yo me disperso en la llamada pueden ser vitales para tomar decisiones y cuando yo quiera advertir la situación, puede que sea demasiado tarde. Entonces, llamadas puntuales específicas y ojalá con los vehículos detenidos es una obligación que ojalá ustedes puedan aplicar siempre y casi que en cualquier vehículo, ¿no? Aquí hablamos de vehículos de carga, pero esto es
digamos que transversal para cualquier vehículo, ¿no? Entonces, en lo posible, mantener una buena visibilidad. Miren que en los espejos se advierte un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Un ciclista. Miren que ahí el conductor está percibiendo un ciclista en su lado izquierdo, entonces cuando él vaya a dar marcha, muy seguramente él va a tener que tener en cuenta qué va a hacer ese conductor cuando ponga en marcha directamente el vehículo, ¿no? ¿Qué situación se va a presentar en estas situaciones, ¿no? Entonces, es advertir esta situación. El hecho de que tengamos el semáforo en verde no significa que podamos avanzar de una, ¿cierto? Aunque la señal dice siga, es importante tener en cuenta si alguien se quedó atrás, si un ciclista de repente atravesó la vía de afán, un motociclista en contravía utilizó la cebra. Aquí pasan tantas cosas en tan poco tiempo que hace que sea difícil tomar decisiones. Entonces la idea es tener en cuenta estas situaciones donde cualquiera puede cometer un error, inclusive un error grave, ¿cierto? Entonces, pues esa es la conclusión. Yo hacía una reflexión y manejando vehículo, el estrés que uno presenta, sobre todo por los factores externos de otras acciones que cometen los demás actores viales, es difícil de superar. Inclusive llegué a llamarlo como manejar teniendo en cuenta que a su alrededor mucha gente es dummy, ¿cierto? La palabra, perdón con lo que voy a decir, la palabra inglesa como persona despabilada, que no está en sus cabales, casi tonta, es esa, ¿cierto? Entonces manejar teniendo en cuenta que usted puede tener a su alrededor muchas personas que manejando vehículo y no tengan ni idea de lo que significa el uso compartido de la vía. Entonces, ojo, no nos podemos quedar en el problema, ¿no? Porque decir, es que todos los demás son brutos para manejar, entonces pues yo también no me voy a dejar y entonces voy a actuar de manera inconsciente, pues no ganamos nada, ¿no? Entonces es aterrizar el problema y no dejar que la situación escale, entendiendo que usted sí puede controlar sus emociones, bajarle un poquito el estrés y entender que más allá de esa situación puntual, lo importante es llegar sanos y salvos a nuestra casa, ¿cierto? Cumplir con la satisfacción de la tarea cumplida a pesar de los N mil problemas que se puedan presentar y de aquellas situaciones que nos puedan generar un estrés, ojalá temporal y no de manera permanente. Eh, en este punto advierto un poquito mejor lo que significan los puntos ciegos para nosotros, ¿cierto? Entonces, en esta imagen, claramente, desafortunadamente más bien, en nuestro ejemplo, este conductor de esta tractomula solamente puede advertir un poquito del carro amarillo y un poquito del carro azul de adelante. Es decir, él tiene total pérdida de visión del vehículo naranja que está en la parte de atrás y del vehículo azul que está en su parte derecha. Fíjense que esa zona grisecita oscura, el punto ciego es grande si los espejos no están bien cuadrados, ¿cierto? Entonces, por eso es apoyarse directamente en la tecnología. Algunos tienen cámara trasera, buenísimo. Los que no tengan ya saben que tienen ese punto ciego atrás y que deben actuar en concordancia a ese punto ciego. Entonces, es tener un poquito en control esta clase de puntos ciegos entendiendo que nuestro vehículo, al ser grande, necesita ser visible, porque es que hay muchas situaciones en las cuales los afectados dicen, es que yo no vi el camión girar, yo no vi el vehículo y entonces me metí por acá, o sí lo vi, pero pensé que él iba a seguir de largo. Entonces, fíjense que nuestras decisiones pueden afectar a muchos usuarios de la vía, ¿cierto? Entonces, entender nuestra posición en la vía es importantísimo para sí mismo tomar decisiones muy pensadas de lo que vamos a hacer, de colocarnos. Nosotros tenemos que advertir con mucho más antelación lo que vamos a hacer, ¿cierto? Si vamos a girar a la derecha, a izquierda, colocar las direccionales, irnos orillando con el tiempo debido, ¿cierto? Cada vez es más usual encontrar vehículos de carga mucho más potentes. ¿Cierto? Antes estábamos limitados a la potencia del vehículo y teníamos que andar siempre a 20, a 30 kilómetros porque el vehículo no daba más. Ahora tenemos vehículos que pueden adelantar con carga a 80 kilómetros por hora. Vaya a ver si la tecnología igual le permite frenar un vehículo a 80 kilómetros por hora, teniendo en cuenta la forma de nuestras vías, la situación vial, el clima, tantos factores que hacen que nuestros controles de nuestros vehículos generalmente no sea, digamos, tan sencillo como en otras circunstancias, ¿no? Entonces, todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Aunque tengamos mucha potencia en nuestro vehículo, eso no significa que debamos usarla de una manera desbordada. Les hablaba de los factores incontrolables. No podemos controlar la luz, no podemos controlar el día, la noche, no podemos controlar lo que vayan a hacer otros vehículos con las luces, ¿cierto? Puede ser que algunos vehículos, muchos vehículos desafortunadamente, usan las luces de manera inadecuada, motocicletas colocan exploradoras enormes,
Hay vehículos que no apuntan el haz de luz bien, sino que está apuntando por allá al infinito, encegueciendo a todo el mundo que va pasando ahí. Entonces tenemos frente a esos problemas, es importante que usted se centre en lo que sí puede controlar. ¿Qué podemos controlar? ¿Hacia dónde apunta usted su visión? La idea no es quedarnos ciegos con otro vehículo yéndonos de frente, ¿no? La idea es entonces, yo cómo controlo mi vehículo entendiendo que hay una luz que me está fastidiando, que me está llegando de frente. ¿Qué puedo observar? Ay, yo puedo observar la vía. Puedo ubicar dónde está ubicado mi vehículo, puedo disminuir la velocidad y entender que puedo controlar mi vehículo de acuerdo a las líneas de borde que me están guiando, ¿cierto? Si voy a una vía donde no hay líneas de borde, uy, yo me acuerdo que iba bien pegadito a la derecha, ¿será que si disminuyo la velocidad puedo advertir cuál es mi posición, esperar que el vehículo siga y luego si continúo mi camino? Miren lo importante de hacerlo, ¿cierto? Entonces también nosotros debemos apoyar a los demás garantizando que la luz de nuestros vehículos apunta hacia donde se debe ver, ¿cierto? ¿Qué es lo que se debe ver? 2 a 3 metros adelante de la vía apuntando hacia el piso. Eso en la luz baja. En la luz alta, el foco de luz aumenta y la idea que es inclusive puede llegar varios metros mucho más adelante. Estamos hablando de 20, 25, 30, hasta 40 metros puede llegar el haz de luz, pero la idea es siempre enfocarnos en que el haz de luz nos logre iluminar la vía en ese factor hacia adelante. 3 métricos hacia adelante es lo importante, entonces pedir que se lo gradúen. Eso también tiene que ver con la altura de la silla, ¿no? Por eso arrancábamos primero cuadrando nuestra silla. Una vez cuadrando su silla, usted advierte que puede controlar todos los botones, palancas y manubrio y luego sí advierte cómo es el haz de luz, acuara los espejos, ¿cierto? A su altura de vía. Eso es importante hacerlo, ¿sí? Y más si ustedes de pronto tienen que hacer turnos donde tengan que entregar los vehículos o recibir vehículos en medio de un transporte, pues la idea es que usted adecue el vehículo, altura, longitud hacia adelante o hacia atrás, espejos, ¿cierto? Eso es importante tenerlo en cuenta para que usted vaya lo más confortable posible, pero también las ayudas puedan ser lo más específicamente adecuadas para su tamaño. ¿Qué más no podemos controlar el clima? Entonces no podemos controlar cómo está el clima afuera, ¿cierto? Y muchas veces tenemos que salir así llueve, truene o relampaguee, literal, ¿cierto? Entonces en esas situaciones que hay que tener en cuenta. ¿Cómo podemos controlar nuestro vehículo aumentando la visión, no? Si no utilizamos el parabrisas, ¿cierto? Si no utilizamos el limpiaparabrisas, pues va a ser muy, muy difícil. Entonces, en este aspecto, darnos cuenta qué es lo que está pasando adelante, ¿no? Aquí más o menos se puede advertir en la imagen de la derecha que vienen como dos vehículos, ¿no? Pero no hay certeza. Entonces, vuelve y juega. La idea es que las mejores decisiones son las que se tienen que tomar con la mayor información posible. Cuando usted toma decisiones sin tener la información, estamos suponiendo, y como les decía, suponer no es una buena estrategia cuando hablamos de conducir vehículos, y más de gran tamaño. Entonces la idea es verificar, así como funcionan los frenos, funcionan el sistema de caja, el sistema de dirección, asimismo funcionan el sistema de limpia parabrisas, ¿cierto? Que usted pueda tener control del vehículo, que funcione el aire acondicionado si lo tiene. El aire acondicionado debe funcionar para garantizar el confort, más no para perder el sentido del vehículo y el control del vehículo. Ojo con estos ambientes demasiado calientes en los vehículos, en las cabinas directamente, ¿cierto? O demasiado fríos, los dos son muy malos. La idea es hacer un confort normal sin volverse demasiado confortable. ¿A qué voy con esto? Usted está en una zona caliente y decidió colocar un pincito de aire frío, ¿no? Entonces está muy confortable, está perfecto. La vía es muy larga, es una recta larga, casi que sin fin, ¿cierto? ¿Cuál es el problema del confort excesivo? Que pueden empezar el problema de los microsueños, de la falta de control, de que usted se va, ¿cierto? Entonces, ojo con ese control de la temperatura para que no sea demasiado extremo. Todos los extremos son malos, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta ahí para eso. Recuerden también que no es la mejor opción estar echándole chiro al vidrio, ¿cierto? Hay otras mejores formas de garantizar que usted mantiene limpio el vidrio. Hay inclusive productos que solamente con rociarlos, cuando usted utilice el limpiaparabrisas y cae la agüita, esa agüita es especial y evita que el vidrio se empañe mucho más de la cuenta, ¿no? A veces utilizar el chiro lo que hace es llenarlo de grasita y generar mucho más vapor. Entonces prefiera entonces el intercambio de aire. Tenga en cuenta que nuestros controles de nuestros vehículos tiene algo que se llama aire recirculante y aire limpio. No les voy a dar todas las respuestas, la idea es que usted averigüe. Necesito que en la tarea del día de hoy usted identifique qué significa
el aire recirculante y el aire limpio, cómo se utiliza el uno del otro, qué diferencias hay, cómo se activa en nuestro vehículo el uno del otro, si los tenemos los dos o no los tenemos, porque puede ser que el vehículo no tenga esto, entonces pues también advertirlo, ¿no? También que no podemos controlar, pues cuando hace demasiada lluvia, el piso se vuelve peligroso, ¿cierto? Entonces, aquí la tecnología marca un factor determinante diferenciador, ¿no? Tenemos aquí frenos ABS y en el otro lado frenos comunes o de neumáticos, ¿cierto? Entonces, la diferencia es clara. Es importante tener en cuenta entonces qué marca la diferencia entre uno y otro, ¿cierto? ¿Qué características de control hay que hacer? Cuando tenemos tecnología, la tecnología absorbe nuestros errores, ¿cierto? ¿Esto qué significa? Que cuando uno, por ejemplo, frena de manera intempestiva, pues uno aprieta el pie del freno a fondo, ¿cierto? ¿Qué significa esto en nuestros vehículos? Si el vehículo tiene unos frenos excelentes, pues entonces la llanta literalmente pega contra el elemento frenador, ¿cierto? Generando una presión y la llanta se detiene. Desafortunadamente, si hacemos esto, el vehículo puede ser que la llanta quede quieta, pero aún así el vehículo siga desplazándose. En un vehículo de gran tamaño, esto es una tarea absolutamente peligrosa que puede dar el vehículo y con ello la tragedia. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? La idea de la tecnología es que a pesar de que uno esté apretando el pie al freno a fondo, internamente hay un computadorcito, un cerebrito actuando que dice, uy, yo no puedo detener completamente la llanta, yo voy a frenar a lapsitos y entonces voy a hacer que la frenada sea controlada y que el vehículo, el conductor tenga el control del vehículo siempre. Y eso es imperceptible para mí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tener en cuenta si tenemos esa tecnología o no, ¿cierto? Si no tenemos ningún tipo de tecnología ABS, PS, aunque es raro, los vehículos ya los traen muchas veces de fábrica de manera obligatoria, pero si no los tenemos, entonces es adecuarnos a que no tenemos esa tecnología y a hacer unos frenados mucho más conscientes, a mantener la distancia mucho más controlada, entendiendo que no tenemos ayudas que nos ayuden en este tipo de situaciones, ¿cierto? Entonces, fíjense que así como se afecta a nosotros nuestros vehículos, también terceros pueden verse afectados. Entonces, aquí es importante que cuando estamos en temas de bastante lluvia o cuando el piso tiene algún tipo de característica de aceites o demás, deslizamiento de tierras que hacen que sea peligroso, pues tener en cuenta que el manejo debe ser mucho más cuidadoso, entendiendo que hay que reaccionar a estas situaciones que se presenten en la vía, ¿cierto? Entonces, ojo con esos cabrillazos intempestivos, ¿cierto? Algunas personas creen que es mejor dar un cabrillazo a evitar, por ejemplo, el atropellamiento y a veces tenemos las medidas de control frente a un buen frenado, efectivo, seguro, fuerte, pero efectivo, ¿cierto? Entonces, tengan en cuenta cómo reacciona su vehículo frente a estas situaciones, ¿cierto? Y también, pues, usarlos si es perentorio, si es, digamos, de último minuto, utilizar un freno a fondo, pues es necesario. A veces es necesario y tenemos que hacerlo, pero actuar. Algunas personas no saben lo que es frenar un vehículo a tope, ¿cierto? Y eso hace que desafortunadamente frenemos mal, frenemos a poquitos, ¿cierto? O nos la pasemos pisando el freno a toda hora, ¿cierto? Entonces miren cómo vamos desgastando partes. Hay personas que siempre están con el clutch a fondo o con el clutch tocándolo por ahí, ¿cierto? Entonces son situaciones que desafortunadamente, hasta que alguien las advierte, no caemos en cuenta. Muchas veces somos inconscientes de que estamos colocando mal los pies y eso está llevando a que estemos gastando piezas de manera peligrosa. ¿Cierto? Entonces, a tener en cuenta, revísese usted cómo maneja y cómo lo puede hacer mejor si es que encuentra algún fallo, pero usted tiene que ser consciente. Usted es consciente, entonces usted piensa cómo lo estoy haciendo. Mírese, mire su cuerpo, mire cómo está colocando las manos, mire cómo está colocando sus pies y hágalo, ¿cierto? Como le digo, generalmente uno se centra en la tarea de conducción y se le olvida dónde van los pies y entonces es un proceso tan automático que usted necesita caer en cuenta de cómo lo está haciendo para realmente entender lo que significa de pronto una mala postura o posición en la conducción. El estado de la vía. Entonces, otro factor que no podemos controlar, el hueco, la señalización. Aquí en Colombia, la señalización vial es muy precaria y también la temporal. Entonces, no falta que la concesión esté haciendo una intervención en la vía y se les olvidó colocar la señalización y entonces hay un hueco profundo y no hay señalización y pobre el cristiano que se meta en ese despelote, ¿no? Aquí tenemos una situación llevada al extremo en la imagen de la derecha, ¿cierto? Este vehículo está tratando de salir, por allá viene una ayuda a un vehículo amarillo, ¿cierto? Este señor del carro blanco le está dando a ese carrito con toda, ¿cierto? Lo más probable es que alguna parte de este vehículo se dañe, ¿cierto?
diferencial, eje de transmisión, bueno, tantas partes que son afectables cuando usted está llevando un vehículo a este nivel. Obviamente las llantas las va a desgastar de una por todas, ¿cierto? Entonces aquí la pregunta importante es, ¿qué hizo que un conductor llevara su vehículo por esa zona? ¿Cierto? ¿Cómo nos metimos en esta situación? Es la pregunta. Y muchas veces las personas cuando estamos intentando salir de un problema, ¿qué hacemos? ¿No? Por ejemplo, pensemos en esto, ¿no? Pues acelerar, ¿no? Y lo que estamos haciendo es literalmente hundirnos, ¿no? Es levantar polvo, mugre, barro, tierra para todo lado y nuestro vehículo no solamente sale, no solamente no sale, sino que termina de hundirse, ¿no? Entonces, es advertir estas situaciones y evitar colocarnos en esta situación donde simplemente ya perdemos el control del vehículo. No podemos controlar lo que haga el pollo, lo que haga el ciclista, lo que haga los vehículos de emergencia. Entonces es importante advertir, primero los vehículos de emergencia, hay que darles el paso, hay que cederles la vía. Puede ser, no es juego cuando decimos puede ser un familiar de nosotros el que necesite una asistencia rápida, ¿cierto? Entonces siempre advertamos los vehículos de emergencia y démosles prioridad, los de la policía, ejército, fuerzas armadas, ambulancias, entre otros, ¿cierto? También advertir que los ciclistas son bastante vulnerables. Cada vez hay más ciclistas. Ustedes se dan cuenta que ahora hay muchos más ciclistas amateurs. ¿Qué significa un ciclista amateur? Un amateur es una persona que no tiene un control tan eficiente de su bicicleta y que comete bastantes errores. Un ciclista amateur a veces no utiliza la ciclovía, a veces va engallada tres, cuatro personas utilizando toda la vía, ¿cierto? Entonces hay muchos de ellos que desafortunadamente no saben comportarse en las vías. Entonces lo importante es advertir la situación. En lo posible, trate de advertir su posición sin asustarlos. Hay personas aquí que llegan y ¡pum! Corneta a full y el pobre ciclista se asustó, se cayó y usted termina arrollándolo. Fíjese cómo podríamos haber evitado este accidente, como con antelación advertir un pequeño pito, ¿cierto? Utilizar otro sistema de sonidos, ¿cierto? Para que el conductor advierta que usted está ahí, pero sin llevarlo al susto y a la caída y a la situación problemática, ¿cierto? Entonces, advertir todo lo que nos pasa a nuestro alrededor. La maniobra de adelantamiento, pues ese es el cuello de botella de la tecnología de inteligencia artificial para los vehículos autónomos. La tarea de adelantamiento es una tarea absolutamente difícil, complicada de realizar, que requiere un control absoluto del vehículo, ¿cierto? No es tan sencillo hacerla. Aquí que hay que tener en cuenta que usted tenga la distancia, el tiempo, la oportunidad de poderlo hacer. En nuestros vehículos de carga la maniobra es absolutamente difícil en el contexto de que tenemos vehículos muy grandes y que fácilmente pueden cambiar las condiciones, ¿no? Nos acercamos a una curva, el vehículo que estamos adelantando en ese momento empezó a aumentar su velocidad, entre otras cosas que digamos que hacen desafiante la tarea de adelantamiento. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que nuestro vehículo tiene unas características de tamaño y peso que lo hacen difícil para el adelantamiento. Entonces, si va a hacer el adelantamiento, tenga en cuenta todos esos factores que acabamos de reseñar y advertir siempre que la maniobra la pueda realizar. No hay problema en arrepentirse. Si usted vio que ya cuando iba a adelantar viene otro vehículo atrás, al fondo, por ejemplo, ¿cierto? Pues no hay problema, usted frena, ubica su vehículo y volvemos a la posición, ¿cierto? Algunas personas en este punto fallan y dicen, no, pues ya que me metí, ya hagámosle lo que pase que tenga que pasar. Mire cómo estamos asumiendo posturas. ¿Qué tal que otro vehículo también empiece a aumentar su velocidad? ¿Qué tal que el vehículo que estamos adelantando, en vez de frenar, continúe su marcha? Hay vehículos desafiantes, ¿cierto? Entonces, hay personas que van manejando la vía pensando en que dónde van a encontrar el problema. Y les aseguro que con esa forma de pensar, la vida les manda el problema, ¿cierto? Entonces, usted debe pensar que en la vía hay mucho loco y que si usted de pronto actúa de una manera un poquito peligrosa, se puede encontrar con otra persona que lo haga aún más peligroso. Y qué peor situación que, entre comillas, dos loquitos en una situación de riesgo, un vehículo frente a otro, ¿cierto? Entonces, tenga en cuenta que siempre va a haber alguien mucho más loco que nosotros, muchas más personas dispuestas a hacer, a llegar hasta el extremo, y eso significa hasta perder la vida, ¿cierto? Entonces, en ese contexto es que debemos actuar. ¿Hasta dónde estoy dispuesto yo a llegar y qué estoy dispuesto a perder? Y cuando uno dice todo lo que puedo perder, ya sé cuando me dicen de manejo ofensivo, es tener en cuenta que yo no me puedo comparar con los demás, con ese agresivo, con ese violento, con ese acelerado, porque yo soy una persona diferente.
Nadie piensa igual que yo. Yo tomo mis decisiones de acuerdo a la información que yo logré juntar de cada momento y bajo esa premisa es que tomo mis decisiones. Entonces, ¿cómo identificar las personas agresivas? Pues ahí está, mírela. Es facilito verlo. Eso no importa si es entre hombres y mujeres, todos manejamos mal, no importa si es moto, bicicleta, peatón, pasajero de vehículo, muchos actuamos de manera peligrosa y casi que desafiante en muchos casos. Entonces, advertirlos es entre comillas sencillo. Usted se dará cuenta de su cara, de la expresión facial, tiene el ojo, el ceño fruncido, los ojos muy abiertos, posiciones desafiantes, el cuerpo hace gestos, ¿cierto? Obviamente están bastante irritables. Entonces la idea no es que a usted no le pase nada, porque sí le va a pasar, usted se va a ver afectado por lo que le pasa a su alrededor, pero la idea es que usted no responda de la misma manera de agresividad, porque entonces tendremos un contexto de agresividad constante. La idea es que usted, esas personas que de pronto quieren desafiar, están agresivos, déjelos marchar y que continúen su camino y allá ellos mirarán con quién se estrellan, ojalá que no sea con nosotros, ¿cierto? Y eso que no le afecte su conducción, porque muchas veces lo que hacemos es, uy, este tipo me cerró, entonces ahora yo cierro a otro, ¿cierto? Pues estoy haciendo la misma actuación que este señor yo le reproché, ¿cierto? Entonces es importante pensar que estos aspectos no le dejen a usted cambiar su bonito ánimo frente al día, ¿cierto? Advierta desde el principio usted qué quiere de la vida. Así como le digo que hay personas que están buscando el problema, nosotros deberíamos pedir que hoy sea un día grandioso, pedir a la vida las mejores circunstancias, ¿cierto? Puede que no sea así el caso, puede ser que sea un día, digamos que desafiante, pero eso no significa que usted puso de su parte lo mejor para enfrentar estas situaciones en su día a día, ¿cierto? Entonces, como les digo, centrarse en lo bueno, dejar que lo malo pase y continuar nuestro camino que cada quien tendrá que rendir cuentas de lo que realice. Miren aquí la carita femenina, ¿no? Entonces, como les decía, eso no importa sexo, raza, condición, religión, nada de eso, ¿cierto? Entonces, la idea es un poquito de sentido común. Una persona así usted va a intentar hablarle, difícilmente, ¿no? Entonces, siempre antes de entablar una conversación, mire que estemos en la disposición de que haya espacio, tómese un tiempito para respirar, para pensar lo que estamos hablando, lo que usted quiere decir, ¿cierto? Y en caliente no tome decisiones. O sea, cuando uno está caliente, todo en la cabeza es difícil, ¿cierto? Entonces los mejores jugadores de fútbol que hacen toman decisiones con un poquito de pensamiento y actúan en concordancia. Entonces siempre va a ser una mejor opción tomar decisiones con un pensamiento claro y objetivo. Aquí es donde el desafío de mantener la actitud realmente es complicado, ¿cierto? Entonces miremos la situación, el caos, la pitadera, el hueco, la mujer bonita, el que quiere rayar al otro, el ladrón, el que quiere vender productos, el que quiere limpiar el vehículo, el que, bueno, pasan tantas cosas en un instante que es difícil darle contexto a todo, ¿no? Y cuando usted está en medio de esta situación es cuando tendemos a perder la calma, a perder nuestra posición. Aquí es donde la palabra actitud se nos pide, ¿no? ¿De qué estamos hechos? ¿Cuánto estamos dispuestos a soportar? ¿Cierto? Es importante que usted advierta que hay situaciones que se presentan de manera permanente en algunas vías. Y si usted está en medio de esta situación, pues adviértala. Algunas personas entonces planean su ruta. Eso sí que es importante. Yo sé que me voy a demorar, que tengo que salir por la avenida Boyacá hacia el sur, tomar la autopista sur, que saliendo en Soacha es un despelote, que me voy a demorar. Entonces, cuando yo tengo eso en mente, yo ya sé, ¿cierto? No me va a coger desprevenido esta situación y vaya a poder actuar, ¿cierto? El hecho está en que muchas personas son optimistas sin tener la información. Ah, no, yo sé que voy tarde, pero yo sé que en Soacha me ahorro media hora y entonces llego con tiempo, ¿cierto? Esta es una actitud optimista, pero centrada en situaciones ficticias que no son reales, ¿cierto? Le pasa al que va tarde a todo lado, ¿no? Yo corriendo llego a tiempo, ¿sí? Pero no se da cuenta que efectivamente no puedo correr una cuadra, de que pasa tal cosa, las situaciones se presentan, ¿cierto? Entonces, aquí la idea es que usted sea consciente que va a haber situaciones en las cuales es mejor salir un poquito más con tiempo o utilizar una ruta diferente, un horario diferente, porque si no, tendremos que afrontar esa situación del trancón, de la pitadera, de que están haciendo la vía, etcétera, y no la vamos a poder controlar en el bajo tiempo. También advertir a sus jefes de que si nos vamos por cierta ruta u horario,
nos vamos a encontrar con esta clase de situaciones, ¿cierto? Significa eso que es importante que las personas confíen en nuestra palabra. Si nos pasa lo del lobito mentiroso, usted no va por cierta ruta, va por otra, y entonces en el GPS le dijeron, mire que usted se metió por otro lado, o usted llegó hace tanto tiempo y resulta que se fue a echar tinto por allá a fumar, a hacer otras cosas, y no entregó el producto y demás, y entonces vamos a perder esa confianza que nosotros de lo que estamos diciendo, ¿no? Y nos pasa efectivamente que cuando necesitamos ayuda, cuando realmente estamos en un problema, nos van a decir, ay, Orlando está diciendo mentiras, ese man es simplemente por decirlo. Entonces, ahí es donde hay un conflicto, ¿no? Entonces, mantener la actitud también es mantener la confianza de lo que estamos diciendo y haciendo, que una cosa sea coherente con la otra. Ojo a las bebidas alcohólicas, nosotros vamos a dedicar un tema específicamente a este punto, pero aquí es importante tener en cuenta que lo que nosotros hagamos afuera de la conducción puede afectar nuestra conducción y dentro de ellas está el consumo de alcohol o cualquier sustancia psicoactiva. Tenga en cuenta que las sustancias psicoactivas actúan no inmediatamente que usted las ingiere, sino que hay un lapsito de tiempo en el cual los efectos empiezan a identificarse en las personas, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? Pues cuando una persona consume alcohol, pues depende de muchos factores para ver qué tanto le afecta a la persona, ¿no? Por ejemplo, el estado de salud, el sexo, el estado de- de comida de la persona. Me refiero a si la persona desayunó, almorzó o comió y luego bebió, ¿cierto? Una persona que está en ayunas puede hacer que efectivamente el alcohol sea mucho más grave o peligroso en una persona que ya de pronto allá tenga algo más en el estómago. ¿Cierto? Las personas que por algún sistema o problema de salud tengan que tomar algún tipo de medicina y el médico les diga, cuidado que esta droga, si se ingiere con alcohol, puede hacer efectos de tal, tal, tal. Entonces, fíjense cómo también depende mucho de eso. Entonces, hay muchos factores que hacen que, por ejemplo, una bebida que para una persona pueda parecer insignificante, ¿cierto? Una copita de vino, para la mayoría de personas, uy, no, esto no me pasó nada. Para una persona puede ser que ya esté en algún grado de alcoholemia y le afecte su conducción. Entonces, cuidado. Esas personas que le dicen a uno tranquilo, no pasa nada, ¿cierto? Todo bien, no sea mojigato, frescos, ¿cierto? Es una persona que no entiende el contexto y la responsabilidad de lo que podría pasar si se llegara a materializar un accidente o hay un control y resulta que nos pescan bajo algún efecto de grave de alcohol. Esa persona que le dice que tranquilo, que no pasa nada, cuando usted llegue y le diga, oiga, tengo una multa de pagar de 5 millones de pesos, ayúdame que necesito plata para pagar eso. Esa persona le va a decir, ay hermano, ¿usted a quién le sigue consejos? ¿Quién fue el bobo que le dijo que no pasaba nada? ¿Cierto? Entonces, fíjese cómo las personas cambiamos de parecer y cuando hay problemas, pues escurrimos el bulto y nos quedamos solos, literal, ¿cierto? Entonces, los amigos para la bebida son muchos y los amigos para los problemas realmente son pocos. Entonces, fíjense cómo en esta diapositiva, cómo estos ejemplos nos van dando luces de cómo nuestro comportamiento cambia de acuerdo a lo que estamos bebiendo y nuestra afectación en nuestra salud, ¿cierto? Entonces, a mayor grado de bebidas, mayor es la afectación psicológica, mental, la falta de reflejos, la falta de habilidad va haciéndose notoria y termina uno literalmente cometiendo errores gravísimos que nunca haría si estuviera en sano juicio. Entonces, fíjense cómo desafortunadamente la embriaguez lleva a que usted realice, por ejemplo, cambios de zigzag permanentes, aumentar la velocidad, a realizar adelantamientos prohibidos, ¿cierto? No utilizar las luces ni las direccionales. Entonces, cosas que realmente de pronto no haríamos en una situación normal, terminaríamos haciéndolas en estas situaciones, lo que lleva a una situación de problema permanente. Entonces, entender, aquí no se trata de tomar o no, aquí lo importante es tener en cuenta usted cuándo lo va a hacer, cuánto le va a costar, ¿cierto? Con quién lo va a hacer, qué va a pasar después de tomar y qué implicaciones tiene esto, ¿cierto? Cuando usted tiene resueltas todas esas preguntas, pues ya, yo lo voy a hacer el sábado, el domingo no tengo que trabajar, tengo el espacio, tengo el tiempo, tengo los amigos, está la situación dada, tengo el domingo pues para, digamos que volver en sí de mis cabales y entonces puedo hacer, ¿cierto? Entonces, bueno, pues ya lo planeó, ya no simplemente fue una decisión que tomó sin tener la información dada y entonces decidió actuar y tomar porque sí, ¿no? Entonces, advierta de ayuda profesional si la necesita para aquellos casos que usted de pronto no pueda controlar en estos aspectos. Recuerde que las personas siempre necesitamos ayuda
y usted debe levantar la mano si requiere que necesita ayuda y evitar que las situaciones se materialicen cuando de pronto ya no haya nada que hacer. Anteriormente veíamos situaciones de alcoholemia. Si nosotros borráramos el título y solamente nos centráramos en la imagen, alguien podría decir, este señor parece que fuera borracho, ¿cierto? Los efectos de una persona bajo la influencia del alcohol y una persona cansada son evidentemente los mismos. ¿Por qué? Porque la forma de conducir los vehículos de una persona borracha y de una persona cansada son muy similares. Miren lo que les coloco acá. Le cuesta mantenerse enfocado, ¿cierto? Problemas para mantener la cabeza erguida, pensamientos errantes o confusos, manejo en zigzag, velocidad irregular, pérdida de la sensación de distancia. Todo esto afecta a una persona cansada, pero también a una persona bajo los efectos del alcohol. Entonces, miren cómo es de peligroso y por eso los coloco aquí en paralelo, la falta de una actitud vigilante cuando hacemos la tarea de conducción. ¿Qué recomendaciones hay para una persona cansada? No hay otra. Dormir, descansar, ojalá en un lugar bastante cómodo. Una persona normal, adulta, necesita de 6 a 8 horas, mínimo, mínimo. ¿Cierto? Hay personas que dicen, yo solamente duermo 4 y estoy perfecto. No le auguro una vida muy larga o una persona que con el tiempo va a tener problemas de orden psicológico, mental. El no descansar es una tarea realmente complicada y difícil, ¿cierto? Entre sueños hay personas que duermen un poquito y se despiertan, también problemático. La idea es que usted duerma de chorro, ¿cierto? Piense en el mejor lugar para dormir, piense en su cama con un super colchón, un super tendido, un ambiente relajado, de pronto la pareja que usted quiera al lado suyo, ¿cierto? Entonces, ese ambiente tan bonito, ¿cierto? Ojalá usted lo pueda replicar. Hay personas que duermen en un catre, tienen un colchón lleno de bolas, ¿cierto? Todo mal, ¿sí? Y tienen un megacelular. Entonces ahí es donde las prioridades no están dadas. Usted necesita un buen descanso y para eso necesita un buen colchón y un buen colchón vale dinero. Su salud vale dinero. Entonces es ponerlo en una balanza e invertirle a cosas que realmente a usted le satisfagan. Los televisores en los cuartos, no soy muy dado a tener televisores en los cuartos, es un factor distractor y entonces siempre hay novelas, siempre hay series, ahora hay series en cualquier momento y eso hace que el tiempo que de pronto usted quería para descansar de pronto se le vaya viendo una serie y eso hace que desafortunadamente el tiempo valioso para el dormir plácidamente se le vaya. ¿Por qué se necesitan de 6 a 8 horas para dormir? Porque es que inmediatamente usted se acuesta, no es que simplemente se apagó el botón y usted ya durmió, no. La mayoría de personas tenemos un sueño previo, un sueño ligero. Ese sueño ligero no es reparador. Simplemente su cuerpo se está preparando para irse al fondo a sueño profundo. En el sueño profundo empiezan a suceder una cantidad de tareas internas en nuestro organismo, ¿cierto? Nuestro organismo ahí guarda la información que procesó, ¿cierto? Es decir, recordamos, o sea, que usted recuerda lo que vivió el día anterior, es durmiendo. Miren, miren lo que estoy diciendo, ¿cierto? Entonces esta charlita, ojalá después de que usted la vea, este día después de la charlita, ojalá usted pueda dedicarse a dormir plácidamente para que esto que dijimos no se le pase de largo y simplemente quede por allá en un tema que me dijeron. ¿Cierto? Entonces miren cómo es de importante nuestro Señor reparador. No es que las personas mayores es normal que dormamos menos, falso. Falso. La mayoría de nosotros dormimos entre promedio de 6 a 8 horas diarias. Para algunos va a ser normal dormir solo 6, para otros va a ser normal dormir 7 u 8 horas. De ahí para adelante también hay un problema y de ahí para atrás, obviamente, como les acabo de comentar también. Entonces, que su sueño sea reparador, que realmente les ayude a tomar una actitud vigilante en el día y que pueda realizar sus actividades. Hay personas que se levantan con un lastre encima y puede ser que hayan dormido 6 horas, pero por algún problema físico de salud no lo pudieron hacer. Entonces ahí es cuando usted necesita levantar la mano, ir al médico y mirar qué es lo que está pasando con nosotros, ¿cierto? La vida saludable lleva a que haya un buen dormir, pero también sumarlo a hábitos saludables. ¿Qué son esos hábitos saludables? ¿De qué nos están hablando? La comida que sea balanceada. Si usted se pega un megatrancón de comida justo media hora antes de dormir, le aseguro que va a tener problemas para poder conciliarse el sueño porque su organismo está procesando toda esta comida y no va a ser fácil. Entonces la idea es que obviamente su desayuno sea muy, 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 muy nutritivo.
su almuerzo sea también muy nutritivo y su comida sea más bien liviana, suave. Con eso su organismo cuando vaya a descansar, ¿cierto? Procurar sus horarios de dormir sean, ojalá los mismos, o sea, que usted cree el hábito de que siempre a la misma hora me voy a dormir. Su horario de conducción hace que a veces tengamos que cambiar nuestras fases de sueño. Entonces, cuando usted va a cambiar sus fases de sueño, es como cuando una persona se va a volar por allá a otro país y llega y es de noche y usted también salió de noche, entonces dice, ¿cómo así? ¿Cierto? Hay que ajustar nuestro reloj interno. Entonces, la idea es que específicamente usted se acomode a esa nueva situación, ¿cierto? Pero siempre le destine el tiempo al descanso. El descanso no se resetea. ¿A qué voy con esto? Si usted no durmió hoy y resulta que el día de mañana dice, bueno, no dormí hoy, pero pues mañana lo voy a hacer, ¿cierto? Y resulta que por alguna circunstancia no lo pudo hacer, se acumula ese cansancio en su organismo y las decisiones que usted va a tomar va a ser cada vez más complicadas. ¿Cierto? Entonces, los efectos se van a acumular, los efectos negativos se van a ver y usted no va a poder tomar las mejores decisiones. Entonces, téngalo en cuenta. Recuerden que nuestros horarios están destinados para que usted no pase más de 4 horas continuas manejando, ¿cierto? Usted advierta esta situación, si esto se presenta, deben haber pausas en medio de las tareas de conducción y no podemos sobrepasar las horas máximas de conducción específicas que se tienen determinadas en los reglamentos internos de trabajo. A veces hay contingencias, pero a veces las contingencias se vuelven permanentes y cuando eso sucede hay problemas. Entonces adviértalo, hágalo saber específicamente para que usted tenga por obligación la capacidad de poder tener el espacio para descansar. Es una obligación que se debe exigir por parte de nuestras tareas que se realizan. Recomendaciones especiales, pues obviamente, como les decía, importantísimo poder garantizar que usted logra descansar de una manera adecuada, de que entienda que la tarea de conducción requiere cuidado, aceptación y tiempo. Aquí finalizando, coloco un ejemplito por allá que le sucedió a un paisano en una tierra, en un país extraño, en una tierra extraña, en un mundo extraño inclusive. Dice así, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esto lo saqué por allá de un evento X. Si hay algún Jairo Buitrago, tranquilo que no es con usted, lo tomé de un nombre al azar. Entonces aquí pensemos en Jairo XXX. Conducía su camión una mañana a las 6 de la mañana. Hacía 5 minutos había salido para continuar con su encomienda, pero la noche anterior solo había dormido 4 horas después de trabajar durante 24 horas seguidas sin descanso. Conducía por carretera apresuradamente, pues la entrega de la mercancía estaba un poco retrasada. Todo iba bien, hasta que Jairo decidió adelantar a un vehículo y sorpresivamente se encontró con una camioneta que venía de bajada a más de 100 kilómetros por hora. Al verla tan cerca, no tuvo tiempo de maniobrar y chocó fuertemente con ella y con el vehículo que intentaba adelantar. Jairo está bien, no tiene más que algunos golpes producidos por el impacto. Está muy preocupado pero intenta conservar la calma. Al inspeccionar rápidamente el lugar, ve que el hombre que iba conduciendo el vehículo que iba a adelantar está lesionado pero consciente. Inmediatamente, Jairo piensa que lo mejor es trasladar al señor a otro vehículo para llevarlo rápidamente al hospital más cercano. El conductor de la camioneta que chocó de frente está gravemente herido e inconsciente. En ese momento, Jairo pide ayuda a algunas personas que se empiezan a aglomerar en el lugar, logrando que un valiente señor se decidiera a ayudarle para sacarlo de la camioneta. Pero al verlo inmóvil, Jairo abandona el lugar para ir en busca de un teléfono y llamar a la Cruz Roja. Al contestar, el operador le pregunta la ubicación exacta del siniestro y las características de las personas afectadas, pero Jairo para ese entonces ya se encuentra tan confundido que no logra responder acertadamente a ninguna de las preguntas. Entonces, fíjense cómo un evento puede llevarnos a una situación de emergencia en las cuales muchas cosas se desbordan. Aquí es ponernos en el lugar de Jairo y pensar qué pudo haber pasado primero con el accidente, ¿cierto? Algunas personas nos quedamos solamente en, uy, mire la cantidad de problemas Jairo adelantó en tal lugar. Ya vimos el problema, ¿cierto? Pero no nos quedemos en el problema, tenemos una situación que se encadenó de este problema y es la situación de la emergencia. ¿Cómo se actúa en una situación de emergencia? ¿Qué elementos se tienen? ¿Cómo se podría hacer que esta situación que de pronto se presenta en Jairo a nosotros nunca se nos presente? Y lo más importante es, si se llega a presentar, ¿qué errores cometió Jairo acá que ojalá nosotros en el futuro no podamos usar o presentar, entendiendo que el accidente se le puede presentar a cualquier persona? Aquí no estamos juzgando a Jairo, nosotros no somos jueces de la República que damos juicios de valor, sino que entendamos la situación específica y cómo podemos hacer para tratar de
en este caso, salvar vidas. Recuerde que los primeros auxilios se enfocan en esa situación, ¿no? Entonces, ¿cómo todo este contexto nos lleva a qué hacemos para evitar esta situación de emergencia y se materializa qué podemos hacer de nuestra parte para poder ayudar a Jairo? Si de pronto usted desconoce qué debe hacer en situaciones de emergencia, le lo animo a que siga viendo nuestros cursos, a que haga parte activa de los simulacros de emergencias de la empresa, a que haga parte de las simulaciones de emergencias, a que tome cursos de primeros auxilios. Recuerde que es un tema que le puede ayudar no solamente en situaciones de conducción, sino en cualquier situación de nuestra vida diaria. Espero que este curso de manejo defensivo y de conocimiento integral del Código Nacional de Tránsito les haya ayudado y que ojalá estas pautas de cuidado ustedes las puedan aplicar en cualquiera de sus entornos laborales. También espero que esta información pueda ser consultada de manera permanente y les ayude en su día a día para tomar las mejores decisiones. Recuerde que usted es una persona única en el mundo y que las decisiones que usted toma deben tenerse o estar basadas en toda la información disponible en cada uno de sus contextos. Espero que su día a día sea muy fructífero y que ojalá todos sus recorridos sean para el bien suyo y de sus familiares y de la empresa. Un saludo y ojalá nos volvamos a ver en un evento posterior. Buen día, hasta luego.